Suscríbete a La Panterita. Con la calidad de la cooperativa Chortizer. Auspician Iris, compromiso con la vida. Comercio Virgen del Rosario. Bienvenidos, esto es Unión FC. ¡A la buena! ¿Qué? La albirroja se presenta hoy ante Perú en juego donde no cabe el empate. Por la alternancia de altas y bajas en el nivel paraguayo, hoy es el día de la buena. Atetí. A segunda hora juegan Brasil y Chile. Constelación Gumarela. El experimentado Chelo Díaz es otro confirmado en el ya frondoso plantel de Garnero. Cota llega tarde, por eso no escuchaba el título de Libertad. Prueba exigente. Olimpia y Nacional se miden el potencial tras la pretemporada, con una mayor soltura de los tricolores, que triunfan 1-2 en la primera fracción. En la segunda ya se modificaron los equipos y gana el Trico 3-2. Hoy tendrá una prueba más la albirroja de Eduardo Berizzo. En Goiânia, desde las 17, Paraguay buscará eliminar a Perú para pasar a semifinales de la Copa América. El DT tiene bien estudiado al rival. Perú es una selección que lleva mucho tiempo jugando juntas, una selección de circulación con buena asociación a partir de muy buenos futbolistas. Su medio del campo, Tapia y Yotun, son grandes elaboradores, y sus atacantes, tanto Cueva en banda como Carrillo, Lapadula, son gente rápida, que combina bien. Así es, vamos a enfrentar a un equipo que nos va a exigir mucho trabajo defensivo, mucha presión, mucha justeza en cómo quitarles el balón, y también hacer de nuestro juego nuestra arma para sostener el balón, circularlo y generar peligro y ponerlos en plan defensivo, que en el duelo entre quitarnos el balón y presionarnos unos a otros estará la clave del partido. Miguel Almirón será el gran ausente hoy. Miguel es un futbolista muy importante para nosotros. Porque es un futbolista importante, lo es para cualquier equipo. Su ausencia nos obliga a imaginar un reemplazante de sus características o con otras, para que el funcionamiento del equipo siga siendo el mismo, para que el control de balón o la aceleración hacia adelante tenga lugar. A Berizzo no le gusta que le hablen sobre las críticas ni su continuidad al frente de la albirroja. ¿Qué sentís ante las críticas por variar los jugadores y no consolidar un once, y los rumores sobre tu continuidad al frente de la albirroja? Es parte de mi trabajo. Interactúa con los jugadores de Unión FC enviando tus mensajes o audios al WhatsApp 0986-800-086. Unión FC, somos tu equipo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días para todos. 11:34, gana la Academia 3-2 frente a Olimpia. 75 de partido, 75,5. Está Ariel desde Para Uno. Nico, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bien, Chipi, buen día. Saludos a los compañeros, a la audiencia de la radio. Esperemos que gane hoy la albirroja. Hola, Jota, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Chipi. Estamos todos con la albirroja hoy. Vino con gorrito hoy, Jota. No hace tanto frío hoy, Jota. Y las 6:30 salgo yo. 6:30. Arrancamos. Sí, ahí da para el Y ahora gorrito. me saco el gorrito. Gorrito de lana, y el despeine es terrible. Hola, Fede, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, Chipi, buen día, cordiales saludos para todos. Para ponerle nerviosos de entrada a Nico y A a ver. Jota. Paraguay nunca le ganó a la selección peruana dirigida por Ricardo Gareca. No, para nada. Ya nos enfrentamos en eliminatorias, Copa América y 2 amistosos, y hasta ahora ¿Cuántos no partidos? conocimos del triunfo. Son 6 en total. Copa América 2015, por el tercer puesto, victoria 2-0. Eliminatorias 2015 y 2016 1-0 y 4-1. 6 en total. Amistosos 2017 1-0, amistosos 2019 1-0, esto ya con Berizzo, y eliminatorias 2020 en Asunción 2-2. Bilardo Menotti, la otra escuela.
hoy puede ser la primera victoria de Paraguay. Sí, Gareca sí, está claro. temblando porque puede perder. No, el es más, invicto. yo te digo, Jota, hoy hasta puede seguir esa racha. La misma noticia. Jota, pero hoy hasta puede seguir Sí. esa racha, pero ganar por penales, ¿verdad? Claro, es una posibilidad también. Claro, Claro. podemos ganar en penales, o en alargue incluso. Llegamos a una final así, ¿eh? Así que, perdón, en penales directos, penales directos. La final es con alargue. Solo la final, los Solo la cuartos final, finales y exacto. semifinales con Cuarto y penales semi Ah, mira, yo no sin- sabía. sin Distinto a alargue. la Euro. La Euro tiene alargue, por ejemplo. La Euro tiene Copa alargue. no. La Copa América tiene, perdón, yo leí el reglamento y según lo que me acuerdo era cuarto, semi sin penales y final con penales. Con alargue. Con alargue. Creo que estoy diciendo, perdón, con alargue. Sí, sí. Cuarto y semi sin alargue y final con alargue. Ah. Que es de hecho lo que pasa en la Copa Libertadores A también. diferencia de la Copa América Argentina 2011, por ejemplo, empatamos los dos partidos, fuimos a la largue contra Brasil y Venezuela. Sí. 120 minutos. Y en Chile, si mal no recuerdo, ya no hubo alargue en ese partido contra Brasil. El 1-1. Para mí quedamos hubo. directo a penales. Directo a los penales. 90 minutos y después penales. Directo a los penales. Desgastante el alargue. Es desgastante. En Y en ese el nivel. 2019, No sé. en el 2019 también directo a penales. Paraguay-Brasil. Directo a penales, sí. ¿Verdad? Para Brasil directo a penales. 0-0 y... Sí, en Porto Alegre, Jota. Y penales en Porto Alegre. Penales directo, en 90 señor. minutos y a los penales. Ariel, ¿cómo estás? Hola Chipi, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Saludos a todos los compañeros de la audiencia de Unión. Bueno, Ariel, ¿qué está pasando allí en Olimpia? A ver, pierde el Decano por 3-2 por ahora. Exacto, ya tenemos 32 minutos de este segundo tiempo ya del partido y lo más importante obviamente es lo que se vio en el primer tiempo. La victoria del conjunto que dirige Hernán Rodrigo López con los titulares, porque ya en este segundo tiempo, al arrancar el segundo tiempo, ya Olimpia cambió los 11 y Nacional los 8 y ahora ya cambiaron todos. Bueno, Ariel, ese primer resultado... Te doy el equipo. A ver, por favor. Primeramente, Gastón Olveira en el arco, los 4 del fondo. Víctor Salazar, Saúl Salcedo, Antolín Alcaraz e Iván Torres. En el medio, Alejandro Silva, Hugo Quintana, Jordan Santa Cruz y Delis González. Poquito más arriba, Jorge de Cal del Pollo y viene en punta Isidro Pita. Más suelto lo vi a Nacional en la primera etapa, si me permitís. ¿Vos viste el partido, Ariel. Nico? Sí, señor. ¿Vos vine- estabas viendo, Jota? Vine temprano para eso, justamente. ¿Qué vimos de Olimpia Nacional? A ver. Más suelto Nacional en las divididas, ganaron siempre los jugadores de Nacional y Olimpia niveló a partir de los 20 minutos aproximadamente, pero terminó exhausto. Me preocupa que Tito Torres se tomó del aductor acá, Jota, acá arriba. No, el adultor es entre las piernas. ¿Cómo es? Pero se tomaba acá de la ingle, ¿verdad? De la ingle. Se tomó Tito la ingle. Torres ya cuando terminó el partido, hizo un esfuerzo y después Alcaraz le pasó la pelota 2 veces y le miraba como diciendo no me pase a mí, no puedo sacar, ¿verdad? Y entregó la pelota al medio. Además de eso, Nacional fue más, repito, en lo estrictamente físico más que futbolístico, y en el final a los 42 minutos el árbitro no cobró un claro penal a Pita. De atrás le toma del hombro el defensor de Nacional, de los 2 hombros le tira hacia atrás cuando Pita iba para enfrentar al arquero, ¿verdad? Se queja de ello el mismo Pita, Recalde le dice algo al árbitro también, y Antolín Alcaraz se le acerca igualmente al árbitro y le dice que tenía que haber cobrado, ¿verdad? ¿Qué calidad tiene Antonio? Sí, sí, sí. Jota, ¿puede estar tranquilo el público de Olimpia y el público de Nacional por lo que vimos en este primer tiempo? ¿Es un partido de entrenamiento? ¿Es un partido...? Hay espacios que no hay en un partido normal. Por eso, en los 20 minutos lo que hizo mejor Nacional que Olimpia fue que Nacional presionó muy bien. Cuando se ahogó, cayó, que es lo normal, se dio un poquito de espacio y Olimpia empezó a jugar, pero se están soltando la pretemporada. Hay cosas buenas, pero hay mucho espacio que no hay en un partido normal. Ariel, perdón, ¿cuál fue el equipo de Nacional? Santiago Rojas, Sí. Carlos Espínola, Claudio Núñez, Fernando Chapa Martínez y Sebastián Vargas, los 4 de fondo. Después en el medio, la presencia de Matías Martínez, Edgardo Sousa, Edgar Saracho y Franco Costa. Agustín Rodríguez y David Fleitas. Perdón, ¿cómo juega Matías Martínez? Por derecha, volante. ¿Y qué tal? ¿Él es de la formativa o es contratación? ¿O de las formativas? ¿Y De la
El que me impresionó es Rodríguez, no Agustín Rodríguez, yo no lo tenía. Porque yo a Vargas lo tenemos, sí, ¿verdad? Vargas. Sebastián. Matías Martínez a mí también no ya me sonaba, había jugado por sinceramente. nombre, pero no... Yo no lo recordaba, y Rodríguez menos, ¿verdad? O sea, Ya después jugó al resto- algunos partidos Matías Martínez. Sí, él ya jugó. Agustín Rodríguez llegó para el torneo pasado, un delantero uruguayo que jugó muy poco. Si jugó 1 o 2 partidos ya es demasiado. Porque recuerdo que vino Rodríguez y después lo trajeron a Javier Murillo. Murillo jugó pero como alternativa. Pero Martínez no jugó ni contra Olimpia, ni contra Cerro, No, ni contra no, Libertad. no. Ni contra Guaraní. No, pero ya jugó algún partido. Algún partido de la apertura ya jugó. ¿Y qué tipo de volante es? Corredor intenso. Corredor. Ahora, los dos goles de Nacional, ¿verdad? Más allá del mérito que hizo Nacional, porque ¿verdad? Hubo errores de coordinación de los defensores de Olimpia. Primero en el primer gol y después en el segundo, más allá de la gran jugada de Fleitas, el lateral derecho de Olimpia que se mete al medio, rechaza mal el esférico, ¿verdad? Patea de punta como por rechazar, pero se le va otra vez a Fleitas, engancha de derecha y patea un golazo realmente, ¿verdad? La jugada fue buena de inicio, pero también hay que remarcar el mal saque del... ¿Cómo se llama el lateral derecho de Olimpia del primer tiempo? Salazar. Pero presionó bien, todo Sí, mérito sí. de Nacional, Claro, el no, primer por eso gol. decía que más allá Fíjate del que mérito. Saracho, esa es la presión que hablamos. La presión es en conjunto, no es individual. Saracho va sobre la presión del volante, el volante da atrás y Saracho suelta la presión sobre Saúl para que Saúl, creo que es Saúl el que da el mal pase, porque es una presión colectiva. Vos vas presionando, Fleita está prácticamente en la raya presionando y el que termina recuperando la pelota es Orsuza, Sí. para darle la chance de gol al que hizo el gol. Fleitas, el segundo. No, el primero, la primera presión Rodríguez, de Nacional. Rodríguez. el primero. Rodríguez. Pues él, no sé si es un error de... Claro que hay un error ahí, pero es todo mérito de Nacional, y el que lo presionó muy bien en esa salida nacional. 26 años tiene Matías Martínez según la ficha, si es el mismo por lo menos. Había ingresado, ahora lo recuerdo, en el segundo tiempo contra River Plate, el partido que consagra campeón a Libertad. Ingresó también en el segundo tiempo contra Cerro Porteño. Jugó en el 2015 en la primera en Sportivo San Lorenzo y estuvo en el fútbol chileno, en el Melipilla, cuando este equipo estaba en la segunda categoría. Estos son los datos con respecto a Martínez, el jugador de Nacional. Con VAR es expulsión para Camacho, pero como no hay VAR... Camacho anotó de penal, Ariel. No. De jugada, perdón. De Anotó jugada, el 2-2, sí. ¿verdad? Sí, él puso el 2-2 y Sergio Fretes el 3-2. ¿Te conforma Olimpia lo que viste, Ariel? Y yo coincido plenamente con Nico. Yo creo que tiene que mejorar y bastante, por sobre todo en la coordinación de la zona defensiva. Y después creo que bien dentro de todo, con Ale y con Derly muy participativos los dos. Pollo también. Hay que ver finalmente con quién se va a quedar Orteman para que la compañía Brian Ojeda en el medio campo. Ahora, vos Para das, Juan por, Benítez. vos das por seguro que Ojeda vuelve y juega. Y vos sabés que esa es la pregunta que tengo también. A mí me dijeron que él es puesto fijo. Ahora, como suele decir Nico, no está entrenando handball allá, ¿verdad? Pero está No. entrenando diferente. No, si es que no llega a jugar va a venir sin los 90 minutos de juego, que siempre es importante, pero él está entrenando para su chance. Mira, si mañana alguien tiene el problema del estómago y tiene que jugar una semifinal de Copa América, o sea, él Se lo está puso en el banco, o sea, está ahí a la claro, latente. él debe estar a 1000, lo único que no tiene minutos de juego, ¿verdad? Pero no Hoy va no a va a estar lánguido ahí. Claro, para lo que voy nomás, el trabajo que está haciendo Ojeda es para jugar, o sea, no va a estar desentonado con el trabajo que están haciendo sus compañeros. Claro. Porque yo creo que sus compañeros se van a poner a modo de entrenamiento a la par de Ojeda en pocos días más. Claro. O sea, ¿cómo se dice, Jota? Ayúdame, por favor. Se van a tener que trabajar en la base después. Claro, o sea, los jugadores de Olimpia ahora estaban haciendo un trabajo distinto. Trabajo de base, para de base, sostener pero el cuando semestre. nos acerquemos al partido contra el Inter, van a hacer trabajos similares a lo que hace Ojeda ahora de Claro, mantenimiento y de soltar. de puesta a punto. Para soltar puesta a punto. Exacto. Sí, en Es lo que eso me sí. estaba saliendo. En eso sí, seguramente él va a tener que hacer un refuerzo en algún momento del torneo donde no hay espacio cuando te va bien, porque jugas copa, jugas campeonato, partido importante, donde no hay tiempo para trabajar en
en la base, ¿verdad? La base física es un trabajo de fuerza que tarda un poquitito más la recuperación, que es lo que hace normalmente. Sin duda, sin duda. Bueno, Ariel, ¿qué más desde allí? Minuto 86, 87 Correcto. casi. Para pasarte este segundo equipo de Olimpia, ¿Vos tenés cronómetro tipo relator, Ariel, también o no? tengo acá en el teléfono. Ah, en el teléfono. Ese es el nuevo cronómetro de muchos, sí, el teléfono. Mira, para complementar nomás lo de Fede, jugó contra Cerro, fecha 15, contra River, como dijo Fede, fecha 16, y contra 12 de octubre otra vez, fecha 18. Entró siempre en el segundo tiempo. Sí. Martínez de Nacional. Este como cronómetro, por ejemplo. No, a ver. No, espectacular. No, esto, vos sabés que yo necesito algo así. Le robaste a Serafini ese. Un Nokia, esto no es ni el 1600, parece. No, 1100 es mejor, era más grande que esto. 2013 compré y hasta ahora se mantiene. ¿Sí? Este debe ser un Nokia 0, no sé. Una de las primeras versiones debe ser. Ese fue el peor error de la fábrica. Cuando se dieron cuenta que duraba... ¿Vos haces girostigo con ese? Sí, exactamente. Empezaron a Desde cambiar. acá manejo todo. ¿En serio lo usás? No, en serio. El valor de lo que está sabés aquí... lo que es el teléfono, Ariel. El valor de lo que está aquí es mayor al valor del celular. Pero de TBT, un teléfono de TBT. Espectacular. Pero vos sabés que no consigo, yo ya busqué mucho un cronómetro lindo y no encuentro. ¿Sabes qué me pasa con los cronómetros? Viste que vos estabas a veces en un estudio así y la luz no te deja ver bien y me incomoda, tengo que acercar como para ver. Entonces el teléfono sí lo tenés desde que la pantalla brilla sola. Claro. Entonces eso me rompe. Perdón, me molesta de... Conmigo procuraron que yo tenga que use, tenés que usar, no me acuerdo en qué radio, güey. No, nunca me acordé de accionar. Es que la vieja escuela, perdón, pero la vieja escuela de relatores acá, que es algo que Juan Ángel siempre nos insistía, que no entiende por qué, es que la voz comercial lleva el tiempo. Sí, claro. Y sí, comercialmente marca el tiempo de la voz comercial, pero claro, vos deberías tener el cronómetro y saber cuánto va en el momento del gol también, pues, la voz comercial, a los cuantos fulano, y entra la voz comercial a decir tantos minutos, ¿verdad? Pero en ¿verdad? especial en los últimos minutos, en los que la gente más se prende al relato. Sí, eso sí. El hincha del equipo que está perdiendo pregunta cuánto va. Pero se mantiene esa escuela. Sí. O sea, yo escucho, por ejemplo... Algunos, pero otros le preguntan a la voz comercial cada tanto. Claro, ¿Cuánto va fulano? 40 y algo. Bruno, por ejemplo, le pregunta siempre a su voz comercial, Sí. ¿cuánto va fulano? Sí. Y último minuto de partido y tantos minutos le dice el otro. Y hay otros que ya tomaron la costumbre, yo tomé la costumbre del cronómetro y porque también quiero saber cuánto va y tener la referencia de cuánto va el tiempo, ¿verdad? Pero es más fácil actualizarlo, o sea, que el relator tenga el cronómetro y vaya diciendo 46 con 30, Sí, 46 con 50, Bruno, en 2 minutos termina. Bruno tuvo buenos profesores. Pues. Acá Nico principalmente. Bueno, un saludo al querido Bruno Fabián. Bueno, Ariel, ¿y ¿qué la más? agenda? Sí, te iba a decir hace rato el equipo de Olimpia en este segundo tiempo, los que arrancaron: Marino Arzamendia, Alan Vargas, Max Ortellado, Agustín Ale y Marcelo Cigarrilla. En el medio Ramón Sosa, por derecha Sebastián Quintana, Adelio Zárate y Fernando Cardoso por izquierda. Néstor Camacho y Walter González en ofensiva. Ojalá sea una falsa alarma lo que vi, Ariel, pero sería bueno que se pregunte esto, ¿verdad? Porque es muy molestoso. No, te decía nomás que estamos aguardando si es que podemos hacer o no las preguntas correspondientes, porque es como un partido oficial de APF, se creó el grupo justamente y todavía no nos está diciendo el veedor, el encargado de prensa, si podemos realizar o no las preguntas. Bueno, porque decía nomás que es muy molestoso en ese lugar tener una lesión de compañero, porque vos caminás bien, no sentís nada, pero cuando querés jugar es otra cosa, ¿verdad? El esfuerzo. Sí. Bueno, Ariel, 90 con 45 se va el partido. 3-2 gana la Academia, por ahora. De blanco está jugando Olimpia, Ariel, ¿no? Sí, con una camiseta de entrenamiento. Una pregunta. Pero con número, ¿verdad? No. Con número. A eso iba. En el momento de los cambios, sin número juega Olimpia. No se ven el número. Se ven los números, están en la parte superior en el pecho. La remera, chiquitito.
Vos sabés que ahora que me fijo en la remera no, pero nosotros nos guiamos por el pantaloncito. Ahí yo vi los números. Porque si no es difícil conocerlo a todo en pretemporada, ¿verdad? Hay muchos no habituales. Y por el pantaloncito nos guiamos. Sí, además, Ariel, bueno, el primer equipo te guías por la posición más que nada. La camiseta también ayuda, pero habitualmente te guías más por... Y el molde le conoces. El molde, o sea, a veces le conoces por el gesto, por cómo corre, ya te das cuenta de quién es, ¿verdad? Hay veces que no, pero depende mucho de la cámara y de cómo estés ubicado ahí en la cancha. Bueno, Ariel, vamos a esperar el final del partido. Dale. 3-2 gana por ahora la Academia allí en Para1 y vamos a ver si podemos acceder a las notas o no. Perfecto. Jota, esa defensa de Olimpia, ¿cómo lo viste? La dupla central. No lo vi bien a Jordan con la pelota y eso le complicó mucho en defensivamente. Pero ese no es luego su déficit, Jota. O sea, no es. Pero suele ser más su déficit, no sé si déficit, pero su gran virtud no es la técnica, pero suele ser más simple. Él se equivocó en casi todo en la salida y es fundamental esa posición. No se metió mucho en la línea en la salida, no se metió nunca luego en la línea. Entonces casi siempre jugó de espalda y se perdió mucha pelota ahí porque Nacional presionó bien. Pero mejor Saúl que Antolín hoy. Y con pelota lo que hacía, me parece que Antolín era el eje del juego de Olimpia en el primer tiempo, de la intención de jugar, la tranquilidad ante la presión. Él era el que salía de la presión con gambeta, vamos a decir, de central, ¿verdad? Amagando que iba para un lado y sacaban el lugar claro. No lo vi fuera de lo que significa un partido de pretemporada, ¿verdad? Bueno, terminó el partido, ganó Nacional 3-2, ya en esta última parte con ambos equipos con muchos suplentes. Ahí está el número de la camiseta, pantaloncito y una camiseta acá de entrenamiento. Arriba, sí, a la derecha. Bueno, ahí está Walter Clark, ahí se retira Néstor Camacho. Finalizó el partido. Bueno, último resumen, Ariel, a la espera de la nota de las notas, si es que hay de este juego. Sí, finalmente vamos a poder realizar las preguntas. En este momento vamos a estar enviando justamente la inquietud de Nico, de cómo terminó Iván Torres por sobre todas las cosas, y también a Hernán Rodrigo López acerca de lo que dejó este funcionamiento en este amistoso. Y el miércoles en el estadio Arsenio Rico va a ser el cotejo de revancha. Habrá que ver si va a ser en horas de la mañana como hoy o finalmente ya va a ser en horas de la tarde, para el segundo compromiso que van a tener estos equipos ya de cara al segundo semestre de este año, Chipi. ¿Sigue abierta alguna ventanita para fichaje de Olimpia o ya no? No, ya no. Ya se queda con este plantel, recordando de que ayer justamente en horas de la tarde se confirma la ida de Hugo Fernández a Defensa y Justicia por un año con opción a compra definitiva para el volante franjeado entonces. Y de esa forma ya se cierra lo que es la venta o traspaso de jugadores a otros equipos y también la llegada de otros jugadores. Muy bien, abrazo, Ariel. Dale, hasta la próxima. Chao, viejo, ahí esperamos por las notas después. Se ganó Nacional por 3-2. Ustedes escuchaban el equipo de Olimpia y de la Academia tanto en el primer juego como en el segundo, donde ya se hicieron muchos cambios. Nico, dijo el otro amistoso, ¿verdad? El miércoles, ¿verdad? El otro ya en cancha de Nacional. Que es frente a la Academia, la revancha. Ya en cancha de Nacional. La hora lo que no... Creo que no especificó, para simplemente informar a la gente. Igual. ¿Y con eso tenemos se cierra 4 o 5 días. No, yo creo que Olimpia va a buscar mucho más amistoso. No sé por qué no No, porque después ya viene la Copa. Juega el miércoles y el siguiente jueves ya juega por Copa. ¿Ya juega por eso? Pero, claro, sí, estamos a 15 días. Por eso pues... Hoy es 2 de julio. Hoy es 2 y Olimpia juega el 14 días. 15. El 15, sí. ¿Y no va a tener un amistoso otra vez antes de esa semana? En la semana de... Si juega el fin de semana, sí. Si juega ese fin de semana. Si juega miércoles, si vuelve a jugar sábado, podría ser. Por lo menos un par de amistosos más. El 7. Esa semana. De 45 minutos, digo, no digo que... Y más aún que vienen con ritmo de competencia, ellos están jugando el campeonato brasileño. Ese último amistoso, dependiendo de lo que pase hoy con Paraguay, ya podría darse con los jugadores que estuvieron en la Copa América, o que están en la Copa América aún. Sí. Todo va a depender, por supuesto. Si Paraguay pierde y se elimina hoy, ellos ya vuelven al país. Habrá que ver si tendrán algunos días de licencia o se suman directamente a la pretemporada. Pero si hay un amistoso más, ellos podrían jugar ya el fin de semana. Bueno, muy bien. ¿Algo más, Jota, para decir de Olimpia o no? Empieza en breve el partido de España ante Suiza. Allí está Luis Enríquez, entona
el himno de España, la marcha, que no tiene letra, y que se popularizó. Yo sé que, a ver, históricamente fue siempre eso, ¿verdad? Pero es como que en el 2010 ganó mucha fuerza el himno español con su campaña en la Copa del Mundo, en esos partidos finales. Quedó como un clásico ya también de los partidos de Europa. Bueno, hacemos la pausa. A la vuelta hablamos del albirroja, ¿sí? Habló Berizzo, habló el técnico de la selección paraguaya, habló también Junior Alonso en la previa del partido frente a Perú. Habló Gareca, dijo Paraguay es un equipo que mejoró mucho, dijo, esa es la visión que tiene Gareca. Nico, ¿tenés el equipo? No, pero yo creo que no era así, Chipi. No es el equipo, no. Cuando tengo, cuando no tengo, no tengo. Bueno, puede cambiar mucho. Pero yo creo que es ese que están manifestando los muchachos. ¿Sí? O sea, y siempre fue. ¿Cuándo cambió demasiado? Yo pregunté y me pasaron 5 posibilidades como mínimo. A la 8. Y una de ellas es Brian Ojeda, por ejemplo, como una posibilidad. Como es que se habla de una sorpresa grande, ¿verdad? Como los diarios que antes veo, Víctor. Así mismo. Pues. No, bueno, pasa que se habla de una novedad. O sea, se habla de una sorpresa, se habla de... Y si uno dice sorpresa, a mí se me cruzan 2 nombres. Enciso, de arranque, u Ojeda. Son las 2 que, a ver, vos decís, bueno, lo pone Berizzo, te vas a sorprender. El arranque, digo. Acordate que con Bolivia a nosotros nos costó generar. Perdimos puntos increíbles, ¿verdad? Y nos le lastimamos y nos acá decís por eliminatorias. Con Perú fue igual. Entonces, podemos tener la lectura de que Berizzo contra Perú va a priorizar el partido con Bolivia. O sea, tuvimos la pelota y no supimos qué hacer. Tuvimos la pelota y no supimos qué hacer. ¿Vos te referís a Enciso? A los dos, porque los dos son para la pelota. Entonces, este partido él puede apostar a tener la lectura de que Perú nos va a dar la pelota y tenemos que tener gente de buen pie para lastimar. Quiero analizar a la vuelta de la pausa y pensar un poco en un equipo, Nico. ¿Qué pondrías vos? ¿Qué pondría JJ para el día de hoy? ¿Cómo jugaríamos frente a Perú? Más allá de los nombres. Nelson. Por lo menos J, un bosquejo de 2-3 jugadores que vos decís, bueno, estos van a ser fundamentales frente a Perú por esto y lo otro. Y Fede también lo mismo, por supuesto. Y volvemos a la vuelta de la pausa. Nomás. Por favor. Con esto, evidentemente Jorge Morel no juega más con Berizzo. O por lo menos está en un 14º escalón. ¿Vos decís si juega Ojeda? Claro. Y son distintos. Son muy distintos. Claro. Pero Morel en su momento era el 1. Morel, si no tenía COVID, para mí era titular contra Perú. Si jugamos frente a Brasil, por ejemplo, ¿por qué no Morel con Pica y Villasanti, por ejemplo? Frente a Brasil en semifinales, si clasificamos, Dios quiera. Pero después yo de cabeza voy con Morel, ¿verdad? Me parece que es un jugador para esa posición, para esa función y para un partido así, me parece fundamental. Pero bueno, vamos a analizar en breve. Hacemos una pausa, 11:59 y ya venimos. Dale. Unión Fútbol Club, somos tu equipo. Hola, señor, ¿cuánto le cargo? Discúlpame, estaba buscando mi tarjeta. Hoy, por ser lunes, lleno el tanque. Vení a llenar el tanque. Ahora, pagando con tu tarjeta Itaú Mastercard Debit Contactless, tenés 15% de ahorro todos los lunes en las Petrobras adheridas. Itaú, hecho para vos. Ahora, en Localiza, podés alquilar tu vehículo sin límite de kilómetros, desde $35, para que ningún imprevisto te impida seguir con tu rutina. Viaja tranquilo, nosotros te acompañamos. ¿Querés sentir el placer de encontrar platos con hasta 50% off y almuerzos hasta 20.000 guaraníes todos los días? Toca el punto P en tu celular y deja que el ahorro entre a tu vida. Pedidos ya, el placer de pedir. La fiesta del fútbol sudamericano, la Conmebol Copa América, hace vibrar al continente. El torneo que cree en grande y juega con pasión por hacer bien las cosas, resguardando a toda la familia del fútbol sudamericano para que la pelota no pare.
cuidando todos los protocolos sanitarios para mantener el 99% de efectividad. Esta es la Conmebol Copa América que cree en grande y juega con pasión por hacer bien las cosas. Conmebol Copa América. Vibra el continente. Vení a llenar el tanque ahora pagando con tu tarjeta Itaú Mastercard Debit Contactless. Tenés 15% de ahorro todos los lunes en la Petrobras Adheridas. Itaú, hecho para vos. Para viajar, trabajar o simplemente vivir una nueva experiencia, en Localiza podés llevarte tu vehículo por $35. Eso no es todo. También podés usarlo todo lo que quieras. ¿Escuchaste bien? $35 y sin límites de kilómetros. Localiza, vamos juntos. Quise, llámalo como te guste, porque sabemos que te va a gustar. Llegó a la familia Quise, el nuevo queso cremoso para untar Quise Light, con 44% menos de grasas y 55% menos de caloría. Ideal para el desayuno, la merienda o para preparar recetas saludables con el nuevo Quise Light. Quise Light se suma a nuestros sabrosos quesos cremosos, cheddar, ahumado con ajo y clásico. Encontralos en nuestros 17 salones o en los mejores puntos de ventas del país. Quise, otro producto con la calidad del Lactos Trébol y la garantía de la cooperativa Chortizer. Arcoiris presenta su nuevo producto ganador, la yerba mate compuesta Arcoiris, un excelente producto que por sus frescuras, sabor y calidad en muy poco tiempo ya es el agrado del exigente consumidor paraguayo. Yerba mate compuesta Arcoiris viene con 3 presentaciones, con menta y boldo, cerdón y burrito, té verde y sabor limón. La presentación té verde y sabor limón también contiene cocuy y cedrón capií. Yerba mate compuesta, otro golazo de Arcoiris. Más novedades de Arcoiris, seguinos en nuestras redes sociales. Arcoiris, una empresa familiar orgullosamente paraguaya. Unión Fútbol Club, el equipo campeón. Con 3 minutos, a ver, yo quiero que Nico arranque porque tiene ahí en mente algunas cosas que decir. Estaba anotando, apuntando. Ya arrancó Suiza-España, ¿sí? Cuartos de final de la Euro, más tarde Bélgica-Italia, un partidazo. Qué día para no moverse de la casa, ¿verdad? Y de poner el televisor. Y ya vimos Olimpia Nacional, o muchos habrán visto Olimpia Nacional. Ahora Suiza-España, después Bélgica-Italia, termina Bélgica-Italia y juega Paraguay. Termina Paraguay y una hora después arranca Brasil-Chile. Así que es un calendario de un viernes fantástico. Y si tenés 2 televisores, ponen uno Wimbledon que está jugando Schwarzman ahora. Hoy, un partido de 4 sets ya que lo está perdiendo. Hoy no alcanza con el porororo nomás. No. Hoy alcanza para... Hoy hay que armar un menú en base al calendario del viernes. Bueno, Nico, ¿qué querés hacer vos? Ponete el saco de Berizzo, el buzo de Berizzo. Quiero jugar con Anthony, con Espínola, Gómez, Junior y Martínez. Sí. Pica, Richard Sánchez y Villasanti. Si Pica no está, yo me juego por el de Olimpia, por Ojeda, ¿verdad? Por encima de Enciso, Ángel Romero, González y Zamudio. Zamudio por izquierda. Pero con 3 punteros y 3 mediocampistas. Así mismo. ¿Para qué? ¿Cuál es tu idea? ¿Qué querés hacer con ese equipo? Y quiero apurarle a Perú, es ganar o ganar, partido a plata hoy. Tenés que ganar. Como antes jugábamos, el que mete gana. Hoy... Te está meneando... Y sí, pero ¿y qué? Ver si este puede ser el futuro equipo de la selección paraguaya de fútbol. No es faltarle respeto a Perú ni nada, pero hay que ganar. Empate penales, el famoso ¿Y cómo honrosa eliminación. Espera, vamos a atacarle. ¿Cómo recuperas la pelota? ¿Cómo hacemos? Y con Pica y con Richard. Con Pica y con Sánchez. Richard es Sánchez, ¿verdad? Sí. Richard Sánchez. Bien. Liberarlo más a Villa y después los 2 trabajan bien para ayudarle a los laterales, Ángel y Zamudio. Está visto lo que hizo Zamudio. ¿Y cómo atacamos? Y atacar con Espínola, fundamentalmente por derecha. Martínez no va mucho. Mira que va bien Martínez. Sí. Las veces que fue... Va bien. Entonces hasta... no es sorpresivo, pero progresivamente él ataca. A mí me gusta cómo él ataca, cómo se desprende. Hasta hizo mejores lanzamientos que Arzamendia, me parece. Sí. Y además eso es un jugador, para mí, me va a corregir Cota, que se asocia para subir. O sea, no es un jugador que se va a ir nomás y va a atropellar la raya. Él busca
No solo para ocupar espacios, me parece exacto. que es uno que puede encajar bien en una él se va con la pelota y busca un compañero, ¿verdad? Sí. Y toca y se va otra vez y gana metros. A ver, voy a Fede y Jota está con ganas de hablar también porque creo que quiere destrozar el equipo de Nico. No, Fede, me gusta el equipo de Nico. Este esquema para mí está bien, en base a lo que se viene manejando, porque se repetiría la idea y seguramente algunos nombres con respecto al partido contra Chile, que es para mí lo mejor que mostró hasta aquí Berizzo como técnico de la selección. O sea, yo creo que para armar un equipo deberíamos partir de ese partido contra Chile, con Anthony en el arco, Espínola, Gómez, Alonso, Martínez. Me parece una buena línea de 4 en el fondo. A la derecha, Brian Zamudio o Ángel Romero. En cualquiera de los casos no me disgusta. En el medio, yo jugaría con Villasanti y Lucena. A mí me parece que los dos, así como funcionan en Cerro, han hecho un buen trabajo en la selección. Se notó en el partido contra Chile. Se lo critica mucho a Villasanti, pero con Lucena Villasanti es otra cosa. Y a la izquierda, a mí me deja dudas hasta ahora lo de Arzamendi, ¿verdad? Jota explica bastante bien que cumple una función táctica importante para el técnico hasta como volante. Si no juega Arzamendia, no sé si Oscar Romero podría ir ahí, por ejemplo. Más adelantado, para mí, ya que no está el Mirón, debería jugar Kaku, suelto, y arriba Carlos González. Por eso, este equipo, en base a lo que se maneja, ¿no? Porque algunos hablan de Brian Ojeda, Lucena, Ángel Romero, entre otras opciones, pero este equipo me parece que se ajusta a lo mejor que mostró Berizzo. ¿Vos lo pones adelante a Zamudio con González, sí? Y a la izquierda, no sé si Arzamendi, Oscar Romero, creo que también podría ser una buena opción para que Romero juegue delante de Martínez. Jota me va a retar por mi idea, pero voy a decir, atendeme bien, Jota, porque sé lo que me vas a decir de entrada, sobre todo cuando diga la delantera. Yo quiero jugar un partido con un tapón que se quede con Alonso y con Gómez. No importa si se cae el mundo. Paréntesis. ¿Por qué te voy a retar? No, si eso es lo que más me gusta. No, espera. Al final me vas a retar, por eso dije al final. Yo lo saco el equipo a Villa. Pero voy a decir por qué. Para mí es Silva, Espínola, Gómez, Alonso, Martínez, Jorge Morel de tapón, prohibido subir, no hay, estamos ganando 7-0 ahí al lado de Gómez y de Alonso. Pica Lucena a la izquierda de Morel, Richard Sánchez a la derecha de Morel. Y ahora me vas a retar, Jota. ¿Por qué? Kaku a la derecha. Sí. Esperá. Enciso a la izquierda. Bomba. Y González de 9. ¿Y entonces? Estoy bien entonces, Jota. Bueno, entonces claro, no que podemos estamos abrazar bien. la distancia, Jota. No, pero es como que yo quiero tomar tereré con yuyo refrescante en Japón. Andar a traer un cocú allá del patio, no hay. No juega así Berizzo. A eso es más lo que vamos. Yo sé. Vos querés con el volante. No estamos hablando de lo que Berizzo quiere. Nuestro equipo. Claro. ¿Sabe por qué uno dice Villa y Arzamendia? Porque Villa y Arzamendia son los que tienen recorrido defensivo cuando el equipo quedó desordenado arriba. Entonces vos sabés que si tenés ese estilo de si vos jugás a los centrazos vas a tener un 9 grande. O sea, que como antes, si antes teníamos Chilaver, teníamos que poner un 9 arriba que aguante los pelotazos largos de Chilaver. Entonces, yo sabes por qué pongo a eso nomás lo que yo no... Porque yo no quiero obligarle a Kaku y a Enciso que hagan banda todo el tiempo. Por no, eso lo ideal es lo que hizo con Bolivia. Para eso tengo a Martínez, que sí, no se va tanto como el Beto también, que defiende, sabe defender. Sí. Tengo 4 defensores, un tapón para cuando se vaya Espínola o cuando se vaya Martínez, o se vayan a lo mejor los dos, no es lo ideal, pero cuando se suelten los dos, quedar con 3 atrás bien paraditos, sin desordenarse. Y Pica y Sánchez, que tienen, no son grandes, Sánchez es menos ducho otra vez para recuperar que Pica. Sí, Pica le agarró pero más la cubre mano, bien el espacio. pero cubre, ¿verdad? O sea, no, ¿qué más necesito? Y después tengo Pica y Sánchez para jugar.
Espínola y Martínez para subir. Es que está y tengo a perfecto. Cacu y Enciso para encarar y Cacu para organizar. Hay dos detalles, tres, que necesitamos saber si elige o no, porque antes, somos contundentes de decir él no hace eso, pero en algunos partidos lo hizo. Ojalá lo haga. Que es contra Bolivia. Contra Bolivia se le liberó la posibilidad de recuperación rápida de balón a los que sabían jugar. Sí. Pero vos no podés liberar la recuperación de balón. Hizo otro trabajo nomás. Le dejó por eso jugó Villasanti primero y después Richard Sánchez. Villasanti con Lucena en el primer tiempo, ¿verdad? Para recuperar rápido la pelota. Y el Beto Espínola no jugó mano a mano. El Beto Espínola tenía que pasar y pasar y pasar y pasar. Entonces vos, al no hacer el recorrido de Cacu, del volante, de los extremos, para venir a ayudarle a los defensores que están jugando mano a mano, porque ellos no pueden, vos no podés soltar tu hombre porque ellos están mano a mano. Entonces vos tenés que volver sí o sí. Pero contra Bolivia él puso Villasanti para correrlo a todo, Pica de guardaespaldas, y Beto hacía un trabajo ofensivo. Venía y marcaba en su zona. No mano a mano. Vos ves contra Brasil, contra Chile, contra los otros equipos, él siempre le sigue al extremo por derecha por donde se mete. Sí. Entonces, si vos jugás mano a mano, los de atrás van a tener que correr. Por eso que es fundamental Villa, porque Villa es el que corre cuando nadie corre. Él sigue corriendo y te vuelve. Yo con ese equipo también busco. Yo no quiero ser un equipo de presión allá arriba porque no tenés luego para hacer eso. Podés apretar un González con Enciso, ¿verdad? Como hizo hoy Nacional, podés presionar en grupo. Exacto. Pero no ser un equipo que desesperadamente va en busca de la pelota. No, un equipo de una presión inteligente y después de espera. No de espera para ser defensivo, a la espera de tener la oportunidad de que el rival se equivoque, de recuperar la pelota y a partir de ahí jugar. Si tenés jugadores con que jugar, si tenés Sánchez, si tenés Lucena, si tenés Enciso que te encara, si tenés Cacu que te organiza, si tenés uno de que te aguanta. Sí. Todo lo que querés poder hacer es la decisión que tomen más. Si alguien del equipo hace mano a mano, es imposible que pensemos en que los de arriba van a poder soltarse y moverse para jugar. Cacu recibía, acá nos dijo su profe, Cacu tiene una gran virtud, que es saber recibir solo. Sí. No es que no le marcan. Sí. Para saber recibir solo vos tenés que estar en movimiento previo a tu posesión de balón. Pues si vos estás corriendo detrás de una marca, ¿cómo cuando recuperas vas a estar en movimiento? No hay un mano que aguante eso. No hay oxígeno. Entonces vos tenés que buscarle para que él tenga ese momento, tiene que hacer otro el trabajo defensivo. Él le hace hacer el trabajo defensivo a los delanteros. Por eso es que nos hacen pocos goles también. Eso es bueno. Nosotros le tenemos muy arriba al rival. No lastimamos en el área nomás, pero nuestro trabajo defensivo finalmente es bueno porque los rivales siempre están lejos de nuestro arco. ¿Cachá? Cuando nos atacan parece que estamos desprotegidos. Pero si vos haces ese trabajo no podés hacer el otro. No existe. Tiene que salir. Con Chile salió porque Chile nadie gambeteó, nadie rompió línea. Pero no hiciste bien. Chile no tuvo un organizador de juego, Jota, que sepa leer el partido. Porque nos pudo haber lastimado por cómo marcamos. ¿Y cómo hicimos los goles con Chile? ¿Qué es lo que me preocupa? ¿Verdad? O sea, yo creo que en pelota parada los dos y no tuvimos 500 chances de gol con posesión. O sea, acertamos, hicimos un gran partido, le nublamos a ellos y lastimamos. Un gran partido presionando, Jota. Y siendo eficaces en la pelota quieta y en la jugada del penal, ¿verdad? El ideal es con Bolivia, que generamos 500 situaciones de gol. Ahora, convengamos que es un rival más débil, Jota, pero creo que podemos no generar 500, pero por lo menos 50, exagerando los números obviamente, tanto para arriba como para abajo, pero por lo menos un 20% de lo que generamos frente a Bolivia. Y yo creo que tenemos altas chances de ser un equipo competitivo. El tema es que no tenemos que desordenarnos atrás. Por eso a mí me gustaría que apueste a Morel, porque Morel, dentro de los que están, es el que más sabe de esa posición. Villasanti puede ser tapón también, pero no tiene el oficio para jugar posicionalmente. Villa es romper, ir a presionar, y Morel tiene ese oficio. Pica y Piri también te pueden hacer ese trabajo. Richard Sánchez también, por eso me gusta en el equipo que hace Nico, que no creo que haga 3-3 hoy. Puede ser también, ¿verdad? Pero no estaba utilizando, y menos en partidos decisivos. Él no usó nunca el 4-3-3, que tanto siempre fue otro sistema. Sí. Y Richard Sánchez puede jugar él como vamos a ir al Chile de Marcelo Díaz. Richard Sánchez de Marcelo Díaz.
Claro. Y los internos, los interiores eran los de agresividad, recorrido y también buen pie. Yo diría que Sánchez es Marcelo Díaz, pero con un poco más de dinámica y de remate al arco, ¿verdad? Por eso juega doble. Díaz es como que más inteligente, ¿verdad? Si el tipo juega... ¿Quién puede ser? Enciso. En su época, él no era nomás con la pelota. Se recuperaba mucho. Enciso recuperaba mucho. Viste que él no corría mucho. Pirlo de Italia, Pirlo, ese estilo de juego, sí. ¿verdad? Que era un volante para jugar nomás, posicional. Yo... Lo único que quiero, Jota, es que no veamos un partido... Quebrantoso. Podemos perder, podemos eliminarnos, nadie gana siempre, no... Pero que veamos un Paraguay que juegue, que sea competitivo, que nos ilusione a que podamos volver a la Copa del Mundo. ¿Quién no quiere ser campeón de América? Insisto, o sea, pero vamos y no jugando bien, pero pasamos y no sé si hoy ni si el público va a estar contento con eso. O sea, creo que ya se generó otro tipo de necesidad en lo futbolístico, ¿verdad? O sea, de ver un equipo que funcione, no solo que sea competitivo, sino que juegue bien. O sea, ya es hora, como dice Nico, ¿verdad? De que juguemos un partido bien, de que defendamos bien, que ataquemos bien, después, bueno, que el rival sea mejor o peor, y ahí vemos el resultado, pero que garantice eso. Pero esa sería una felicidad momentánea, claro, si eso pasa. Porque aparte de la gran deuda que tiene Berizzo hasta aquí también es la lectura de juego durante los partidos, es lo que insistimos de aquí. O sea, hasta ahora ganó un solo partido en el que uno diga planteó bien, cambió bien, pero hasta ahora, por ejemplo, fue el partido ante Bolivia, ¿verdad? Que le sacó a Villasanti, que era yo sé que era medio evidente, pero hizo lo que tenía que hacer en el comienzo del segundo tiempo del partido. Después en los demás partidos le costó. Yo creo que estos partidos nosotros tenemos que ser buenos y sólidos en nuestros momentos, porque estos partidos no podés pensar que le vas a ganar 3-0 y le vas a pegar un peloteo, es mano a mano. Totalmente. Hay momentos donde cuando te da la pelota ahí tenemos que lastimar y no ser un bodrio, y cuando Perú se nos viene encima tenemos que ser agresivos, recuperar y lastimarle de contra. Es esos momentos que vamos a tener, porque Perú viene bien armado también. Perú, mira, si arranca el partido a los 5 minutos ganamos 1-0, todo el partido vamos a meternos atrás y Perú se te va a venir encima hasta que Perú suelte un poquitito y vos puedas salir pero si no va a ser normal eso, pues ¿verdad? Eso por momentos, Jota, está bien. No le vamos a pegar un baile, eso es malo que vamos a pegar un baile, pero podemos no estar tan atrás. O sea, ser sólidos pero sin colgarnos del travesaño. O sea, podemos ser un equipo, obvio que Perú se te va a venir, en algún momento te va a superar. Y si Perú nos hace un gol primero y nosotros nos vamos encima, y va a ser... Pero Jota, ¿vos te acordás de algún partido? Esperá, salvo Bolivia la vez pasada, ¿qué partido de Paraguay nosotros 1-0 en contra del equipo atrás, el equipo rival se nos metió atrás, gato panza arriba, como solíamos hacer nosotros? Argentina la vez pasada, que esperó más que porque ahí esperaban en la mitad de la cancha. Bolivia también. Bueno, por eso, sacando Bolivia y Perú. Pero históricamente yo no recuerdo que fue un partido porque el rival esté ganando 1-0 que nosotros hayamos dominado. Y Perú es el ejemplo. Después entraron Ángel y eso y dieron vuelta. Ángel Cacu creo que entró ese partido. No, Cacu no. Ángel, ¿y quién entró ese partido? Ángel me acuerdo que entró muy bien. Richard Sánchez, Bobadilla, Celso Ortiz sobre el final. Pero ese partido nosotros nos fuimos encima. Perú había conseguido lo que necesitaba pero no nos dejó de lastimar, Jota. Mira que un par de contras ahí tuvo para hacer. Pero cualquier igual equipo, Uruguay siempre pongo ejemplo Guaireña Cerro, o sea, cualquier equipo que vos tenga una diferencia de presupuesto, cuando se siente lastimado, igual se te va arriba. Sí, se te va. Con un pequeño orden como tuvo aquel partido Guaireña, te dio vuelta el resultado, ¿verdad? El equipo de Perú sería Fede Nico, Gallese, Corso, Ramos, Santa María y Trauco. Sí. Tapia, Yotún, Peña, Cueva, Carrillo y La Padula. El mismo. El que viene jugando. El doble 6 es Tapia, Yotún. Sí. Peña iría por adentro, ¿verdad? Como una especie de media punta. Cueva a la izquierda y Carrillo a la derecha. Y La Padula de nuevo, de 9. Y Trauco de lateral izquierdo y Corso de lateral derecho. Carrillo le hizo un gol a Paraguay en el partido por el tercer puesto de la Copa América del 2015 y le hizo los 2 goles en el comienzo de las eliminatorias 2022, por ejemplo. Acá. Esto es en serio, esta promoción de si Gastón mete un gol, un show gratis. Sí. De verdad, de esta casa. ¿Es en serio? Y Álvaro no tiene el equipo de Berizzo. Nos reímos nuestro equipo. A ver.
Alvarito, ¿cómo estás? Encima dice un chop gratis por persona. No es por mesa, por lo menos. Alvarito. Hola Chipi, el saludo para vos, los compañeros y la audiencia de Unión FC. Bueno, ¿qué equipo se maneja ahora? Acá vimos el nuestro, no sé, soñando con Alicia y el País de las Maravillas, pero ¿cuál es el equipo de Berizzo? A mí me contaron 9 nombres. Anthony Silva, los 4 defensores, Alberto Espínola, Gustavo Gómez, Junior Alonso y Héctor David Martínez. En el mediocampo, Matías Villasanti, Santiago Arzamendia y arriba Ángel Romero y Carlos González. 9 nombres. Las dos dudas, si llega o no llega Ángel Cardoso Lucena, en caso de estar apto, va a arrancar el Pica. Ahí ya tenemos 10. Y el 11º nombre, el reemplazante de Almirón. O Richard Sánchez, y ahí veremos cómo arma el mediocampo, vamos a consultar con Jota. O Cacu Romero Gamarra. Arzamendi va a jugar como volante izquierdo. Sí. Y así como en esa defensa, sí, ¿verdad? Sí. Probables equipos. Porque Perú no amerita línea de 3. 1, Anthony Silva en el arco. En defensa, Alberto Espínola, Gustavo Gómez, Junior Alonso y Héctor David Martínez. Si juega Richard Sánchez, arrancaría por derecha Villasanti, Pica Lucena, o Piris Damota, Brian Ojeda. Y por izquierda Santiago Arzamendia. Y en ataque Ángel Romero junto a Carlos González. Si juega Cacu, sería con Ángel Romero por derecha, por izquierda Arzamendia, en el centro Villasanti, Lucena si es que arranca, y arriba Cacu con Carlos González. En los 500 partidos que tuvo Berizzo, nunca jugó con 2 9. O sea, cuando jugó un 9 y Ángel nunca fue 9. Solamente jugó con Ábalos y... Un 9 y Ángel iba a los costados. Sí. O un 4-4, un 9 con Almirón, un 9 con Oscar, un 9 con... Siempre fue 1-1. Solo contra Bolivia jugó con Ábalos y González en el segundo tiempo por... Sí. Eso ya son... Por el contexto del partido. El contexto del partido. Pero contra Argentina también recuerdo que lo saca Ábalos y lo mete a González en los últimos minutos. Entonces eso me parece muy poco probable que Ángel juegue por dentro como segundo como punta. ¿Vos crees más que va a arrancar detrás de extremo? Y hasta podría ser el trabajo del 4-4-1-1 Ángel detrás del 9 para él, porque Yotun y mirando lo que tiene Perú, porque hay que mirar, ¿verdad? Yotun y el otro Tapia son volantes de recuperación posicionales de buen pie. Ellos no son Arévalos Ríos, Topo Cáceres, pero tampoco son Marcelo Díaz, que está de moda, Richard Sánchez. Pero son organizadores de juego. Ellos son el mix. Sí. No tienen grandes recorridos, ni tampoco son unos genios con los pies. ¿Lo puedo comparar con Lucena? En un menor nivel con la pelota. Lucena más dinámico me parece que ellos para atacar. ¿Con Sánchez? Con Sánchez sí. Son parecidos a Sánchez. Sí. Ese tipo de con un poco más de agresividad en la marca, creo yo. Y porque están acomodados a ese puesto toda la vida. Sí. ¿Verdad? Sánchez vos le ponés doble 6 50 partidos seguidos y va a ser otro jugador, ¿verdad? Él hasta en el América rota en posición. Sí. Y no... Pero tienen una salida, o sea, alguien va a tener que ir sobre esos dos volantes. Tenés que Perú espera a Carrillo la pelota en la raya y Cuevas espera la pelota en la raya. Entonces, si vos jugás con el 3-3 de Nico, jugás con un solo punta en el 3-3, uno adelantado, entonces ese uno se va a tener que repartir los dos centrales. Tus dos abiertos van a tener que trabajar con los laterales. Entonces los 3 del medio van a ir con Peña, Tapia y Yotun. Sí. Bueno, y entonces significa que Beto Espínola va a salir mano a mano con Cuevas, sí. Y que Martínez va a salir mano a mano con Carrillo, porque vos tenés que emparejar los 5 del medio que ellos tienen. Ellos tienen 5 en el medio. Sí. A la hora de tener la pelota Perú, vos mirá, ellos están ahí en un pentágono de 15-20 metros, donde están Tapia, Yotun, Carrillo y Cueva, que se meten por dentro, o uno de repente está en la raya cuando Carrillo es el que más se queda a la raya, porque es de raya, es de vuelta, y Cueva es el que se mete a organizar más. Pero lo que pasa es que Carrillo en la situación de juego está parado por raya, pero como un volante extremo, no está parado como segundo punta que viene a acomodarse como Neymar, por ejemplo, en Brasil, que era con un punta, pero Neymar se movía por donde él quería, pero siempre él volvía de... como que su casa era la zona ofensiva, ¿verdad? Él venía de ahí. No es que separaban la raya a Neymar para meterse en el juego. Neymar cuando se metía en el juego venía del segundo punta, venía por el medio. Carrillo cuando se va a meter en el juego va a venir del costado. Entonces él volantea. Vos tenés 5 volantes que tenés que tapar.
para que nosotros le demos lo que decíamos hace rato, la posibilidad de juego a los que saben jugar. No hay que jugar mano a mano atrás. Entonces Beto no tiene que salir sobre Cuevas, como jugó con Bolivia. Beto tiene que marcar zona y irse al ataque. Pero no va a ser así. ¿Y cómo cubrir? Por eso el 4-3-3 no va. Para eso. No. Si el 4-3-3 vamos a jugar mano a mano. Para mí va a jugar con... Berizzo va a jugar con Lucena si está. Y si no... Yo creo que puede... ¿Sabes qué partido podemos ver, JS, frente a Brasil? De los cuartos de final. Yo creo que él se va a replegar, él va a buscar el resultado. Y ese 4-3-3 es lo que nos vendió él en la teoría. Pero yo no sé si hoy va a jugar si hoy va a respetar su estilo de jugar mano a mano. Yo creo que hoy él va a venir nomás Villa, venir nomás Lucena o ¿quién es la otra opción, perdón, Alvarito? Richard Sánchez. Brian. Zamudio, vení con Trauco, vení vos por afuera. Yo creo que va a apostar más hoy a un partido al resultado que a lo que él quiere. Es que no es una mala opción esa. Yo creo que él va a... Creo, no sé. Pero, a ver, no es una mala opción pensando en que más adelante se pueda repetir ese esquema. Entonces porque mi perrito va a comer todo el bororo. No, porque si hoy jugamos así, a tirar el piso, Nico. Pasamos. Y al siguiente partido eliminatoria volvemos a jugar 4-3-3 y vamos para adelante todo. Entonces estamos en la misma. Vos decís el equipo de Perú. Y el equipo de memoria. Sí. Cambió la Padula, ¿verdad? Por el Guerrero o por Farfán. Pero después el Yotun Tapia, el Trauco, el Corso por la derecha, el Carrillo por la derecha, el Cueva por la izquierda. ¿Sabes de memoria? Sí. ¿Sabes desde hace 5 o 6 años de memoria? Eso es lo que tenemos que consolidar en Paraguay. Que el peruano el día de mañana diga: che, este equipo de Paraguay ya... En aquella Copa América lo enfrentamos y cambió 1-2. Por nivel o por edad o porque se retiró o por lo que sea. Pero creo que eso es lo que hay que lograr. O sea, un equipo que vos tengas 5 o 6 nombres identificables. Porque en Paraguay tenés a Silva, a los centrales, ¿verdad? Gómez y Alonso, si uno puede decir, bueno, están jugando ya hace mucho tiempo. Y después son nuevos que se fueron sumando y que se van cambiando entre ellos. El caso de Espínola, el caso de Martínez, Arzamendia, bueno, ya está un poco más consolidado, pero el tema es que a veces juega de lateral, a veces juega de volante, a veces jugamos con línea de 3. Villasanti, digamos... Villasanti se metió desde el combo de eliminatoria. Claro, antes de eso él era sub-23. Pero sigue siendo nuevo. Sí, por eso, nuevo. O sea, Lucena sigue siendo nuevo. Sí. Hombre indiscutido, titular sí o sí es el pica si está. Pero sigue siendo nuevo. O sea, eso es lo que hay que consolidar, creo, en este equipo para cualquier competencia como Copa América y principalmente para las eliminatorias, tener una base de 7, 8 nombres. Uruguay no jugó con línea de 3 en ese partido de eliminatoria y después jugó con línea de 4. Y lo que cambió fue el sistema posicional nomás de sus jugadores, no su táctica, no lo que buscaba dentro de la cancha. O sea, lo que cambió fue ocupar los espacios según la necesidad del otro. Nosotros todavía no sabemos si hay una diferencia entre el mano a mano y el posicional, el esperar y el presionar. Y todavía no sabemos, o sea, no tenemos... o sea, lo que está mostrando Berizzo es que el equipo es polifuncional a adaptarse a todas esas situaciones, pero es muy difícil. Bueno, para ir a la pausa y después escuchar a Berizzo, Alvarito, ¿qué más? Chipi, probable equipo: Anthony Silva en el arco, Alberto Espínola, Gustavo Gómez, Junior Alonso y Héctor David Martínez, Richard Sánchez, Ángel Caruso Lucena, Matías Villasanti y Santiago Arzamendia. Arriba Ángel Romero y Carlos González. O si juega Kaku sería con Ángel por derecha, por izquierda Arzamendia, Pica Lucena con Villasanti en el medio campo y arriba Kaku Romero junto a Carlos González. Un abrazo, Alvarito. Abrazo grande. ¿Pasamos ya lo de los cuartos de final, Copa América? No, aún no. Quiero ir a ese informe de Fede, el historial de Paraguay, ¿sí? En los cuartos, los últimos frente a Brasil. Nico. Está ganando España 1-0. Le dan el gol a Alba. Para mí es gol en contra de Zacaría, que desvió la pelota porque iba donde estaba el arquero, remate de Alba, y desvía a Zacaría y mete en su propio arco. Pero todos hasta aquí le están dando el gol a Alba, al jugador del Barcelona. Ya salió Embolo, el jugador del Mönchengladbach, lesionado con una contractura en el posterior de la pierna derecha. Así que después de una muy buena acción
del jugador que utiliza la camiseta número 7, sintió entonces el posterior de la pierna derecha. Bueno, vamos a la pausa con ese informe, ¿sí? Los últimos juegos frente a Perú en la Copa América, y después venimos con Berizzo y con Alonso. Pero a la vuelta de la pausa vamos a seguir charlando, por supuesto, de la albirroja. La pausa con este informe, ya venimos. A lo largo de la historia de la Copa América, Paraguay y Perú se enfrentaron en 17 ocasiones. La albirroja se impuso en 7 oportunidades, los peruanos en 3 y se registraron 7 empates. A continuación recordaremos los últimos 3 partidos entre ambos equipos. La fría noche con neblina incluida del río Parapití de Pedro Juan Caballero el 5 de julio de 1999 fue parte de la última victoria del albirroja frente a los incaicos en Copa América. Fue 1-0 con el agónico gol de Roque Santa Cruz, que clasificó a Paraguay en el primer lugar de su grupo. El equipo era dirigido por Ever Hugo Almeida. 2 años más tarde se volvieron a ver las caras. El partido se jugó el 13 de julio del 2001 en el Pascual Guerrero de Cali, Colombia. Terminó 3-3. Para la albirroja, dirigida por Sergio Marcarián, anotaron Virgilio Ferreira en 2 ocasiones y Silvio Garay. Para los peruanos convirtieron Abel Lobatón, Juan Pajuelo y José Chemo del Solar. Lo más reciente fue en Chile 2015. Fue victoria de Perú 2-0 el 4 de julio en Concepción, con goles de André Carrillo y Paolo Guerrero. Con el citado triunfo, los incaicos se quedaron con el tercer lugar del torneo. Unión Fútbol Club, dejando todo en la cancha. Que se like, para untar y disfrutar. Que se like, tus recetas va a gustar. Que se like, con menos calorías, cremoso y saludable para toda la familia. Que se like. El queso de Trébol ahora también es light, con 44% menos de grasas y 55% menos de calorías. Un producto con la calidad de la cooperativa Chortizer. Lácteos Trébol, nutre tus emociones. Cocina con sabor y confianza con Arcoíris, porque tienen todo tipo de especias y condimentos: pimienta, comino, pimentón, también condimentos para guiso, pizza, pollo. Además, el condimento a base de vinagre y ajo. Y no te olvides de los saborizadores de carnes con bolsa para el horno. Definitivamente en la cocina no puede faltar Arcoíris, con sabor y confianza. ¿Querés sentir el placer de darte un buen gusto? Toca el punto P en tu celular y entregate a la comida rápida. Pedí tu plato preferido en Pedidos Ya. Pedidos Ya, el placer de pedir. La Copa América lo confirmó. La fiesta del fútbol sudamericano. La Conmebol Copa América hará vibrar el continente, aumentando el premio al campeón, demostrando la pasión por hacer bien las cosas, cuidando de toda la familia del fútbol sudamericano, jugadores, árbitros, técnicos y asistentes, para que la pelota no pare, con el 99% de efectividad en los protocolos sanitarios. Los goles se celebran el doble. Sigamos vibrando y alentando desde casa con la misma pasión por hacer bien las cosas. Conmebol Copa América, vibra el continente. Los aliados del invierno llegaron a Tupí con los mejores precios y los productos más solicitados de la temporada, para que disfrutes de este clima bien equipado en la comodidad de tu hogar, con cafeteras, cocinas, hornos, quinmateros, secarropas, lavarropas y mucho más, desde el jueves 1 al domingo 4 de julio. Acércate a nuestro showroom sobre Avenida Boyani, esquina Músicos del Chaco, de lunes a sábado de 7:30 a 18 horas. También podés llamar a nuestro call center 021-569-9000 o escribirnos en todas nuestras redes sociales. También podés acceder a todos estos productos desde cualquier parte del mundo en www.tupi.com.py, y tus pedidos te lo entregamos hasta la puerta de tu casa en todo el territorio paraguayo. Y no te olvides que contamos con una exclusiva zona pick-up en donde podés retirar tus productos en el día, 2 horas después de haber realizado tus compras, sin bajarte de tu vehículo. La gente sabe, elige Tupi. Estaba pensando, ¿hay algo que combine seguridad, diseño, tecnología y buen precio? Claro que sí, la sub de Geely. Con sus modelos GX3, la Ingram GS y la Ingram X7 Sports. Geely representa y distribuye Automotor.
te dicen muchas cosas, pero vos sabés que para cada dolor hay un Quitadol. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello, Príncipe Quitadol. No hay asado sin chori queso de Chorti, tampoco sin choris de Viena, picante, morcilla, parrilleros, butifarra y ahora también sin el nuevo chorizo napolitano de Chorti, que está buenísimo. Cuando los muchachos planean el asado, siempre el primer elegido es el chori queso de Chorti, el único, el original que en tu parrilla no puede faltar. Embutidos Chorti, qué buenos están. Encontralos en nuestros 17 salones y en los mejores puntos de ventas del país, con la calidad de la cooperativa Chortitzer. La CONMEBOL Copa América hace vibrar al continente. El torneo que cree en grande y juega con pasión. Resguarda a toda la familia del fútbol sudamericano para que la pelota no pare, cuidando todos los protocolos sanitarios para mantener el 99% de efectividad. Está en la CONMEBOL Copa América que cree en grande y juega con pasión por hacer bien las cosas. CONMEBOL Copa América, vibra el continente. El mejor equipo. Unión Fútbol Club. 12:37. A ver, Nico. Déjame leer algo, por favor. Perfil para ser delegado o veedor de la APF. Nacionalidad paraguaya, edad 25 a 65 años, sexo masculino, título de bachiller, ser dirigente de fútbol en actividad, mínimo 3 años en la comisión directiva, tener experiencia en organización de eventos. ¿Por qué es lo masculino? Nota dirigida al presidente de la APF, que ajustar siguiente documento. Hoy, en la final del fútbol femenino, el delegado es Luca Mazzoleni. Ayer vi ese detalle y me acordé de lo que nos habías contado una vez, Nico. 3 meses por ahí de antigüedad en la Asociación Paraguaya de Fútbol. ¿Alguien está recibiendo algún tratamiento especial con el doctor? ¿Quién es Lucas Mazzoleni? El hijo. El hijo. Sí. Delegado en la final del fútbol femenino. En la final del fútbol femenino, te puedo imaginar, no es en el segundo partido o en el tercero. ¿Y hace cuándo que está? Hace poco nomás está. Desde el año pasado, creo, había contado Nico, ¿no? O recién No, este ya año. no me acuerdo más. Pero... ¿Y qué increíble como... Pero te pregunto, Nico, el chonguismo, o sea, como... Así no vamos a avanzar nunca, no, en ningún... Y en toda la esfera del gobierno, de toda la misma cosa. Pues te pregunto, Nico, ¿qué hay que hacer para ser delegado? O sea, ¿cuál es la capacitación que uno debe tener? Hay cursos permanentes. ¿Qué pasó? Descripción gráfica J hizo J? Espectacular. No. Yo justo le di la espalda. No hizo nada. Menos mal que esto tomó no mate es... nomás. Bueno. Esto es radio. Esto es radio. No, increíble. Debería haber un curso, pero en Sí, serio hay esto, siempre. pero Yo creo que hay, pero un curso a nivel técnico, o sea, no un curso de 2 o 3 meses, por lo menos un año que vayan a hacer algo En nuestro país y hay que esté cursos, certificado por algún organismo, no sé. hay veedores, hay verificadores, hay semáforos, hay señal, todo hay. Control lo que no hay, acá se deja pasar, el que controla deja pasar. En todo eso es. ¿Puedo contar una experiencia personal? Por favor, sí. Me llamaron hace un tiempo para enseñar en un colegio. El problema es que no tengo un título que me habilite para la enseñanza en colegios, ¿verdad? Claro. Se buscó la forma de esto, aquello, bla, bla, bla. No hay caso. Tenés que hacer un curso. Y estoy haciendo un curso ahora de habilitación pedagógica, que empezó hace un mes y termina en octubre del 2022. Para enseñar periodismo. Sí, para enseñar periodismo en los colegios, porque ahora se está abriendo dentro de las tecnicaturas en el nivel medio una... Que es la famosa que podés elegir. Exactamente. Un bachillerato que se llama asistencia deportiva. Dentro de asistencia deportiva hay una materia que se llama periodismo deportivo. En los colegios están enseñando, con todo respeto le digo, los profesores de educación física están enseñando periodismo deportivo. No, pero ¿qué? A mí ya me contactó una persona del interior y me dice, tengo esta carrera, me puede pasar los materiales sin problema. Lo que esté a mi alcance, le paso. Me dice esta persona, yo soy docente hace 200 años, pero no tengo idea de lo que es periodismo deportivo. Para completar esa vacante, entra esta persona. A lo que quiero llegar es, yo tengo que hacer un curso, no hay problema, voy a hacer. Lo estoy haciendo. En octubre del 2022 recién voy a terminar. Para que me habilite a tener ese cupo y poder enseñar en los colegios. Ya se van a recibir todos los periodistas sin que vos le enseñes. Imagínate. No, pero es que como dijiste, y acá entran a través de cursito de 2 o 3 meses. No, faltan pero es médicos, increíble. faltan profesionales. Es increíble. Para Sí. más, uno de los requisitos es ser dirigente de fútbol.
Y este muchacho debe ser el tipo más bueno del mundo, como ya dijimos una vez en Ambrena luego, pero no cumplen los requisitos. Y son relegados otros que hicieron al pie de la letra todo lo que se necesita como requisito. Ese pues es lo que pudre toda la infraestructura de todo lo que existe en el Paraguay. Yo creo que no sé si está tan bien eso de que tenga que ser dirigente de fútbol. No, yo creo que hay que crear una capacitación exclusivamente para veedor, porque otra vez, si vos sos dirigente, tenés otros intereses. O sea, me parece que se debería ajustar un poco eso, ¿verdad? Porque al fin y al cabo el veedor es una persona muy importante en medio del partido. Y tiene que tener un conocimiento de todas sus responsabilidades y de todo lo que está a su alcance y de todas las decisiones que tiene que tomar, ¿verdad? El rubro, no importa que sea dirigente. Sí, normalmente los veedores son parte de la comisión directiva de los que están ahí. Por eso, pero después el Yero Sí, pero es un contrapeso también. Vos sos dirigente de un club, tenés intereses, pero te vas al otro partido, o sea, hay que saber mover las piezas, porque es del rubro, pues. Pero el Yero viaja de la infraestructura, del establishment, ¿verdad? Yo digo, si vos le pones... Vos, presidente de la APF, ¿le elegía un dirigente para veedor o a Nicolás Ledesma, que no es veedor, que no es dirigente? Ese fue el tema. Ahí está Michel Sánchez, que es el capo máximo de nuestra asociación en este menester, ahora está en Brasil. Yo vi que Conmebol estaba haciendo muchos cursos a nivel sudamericano del tema de veedores. Hay mucha gente que se fue, viajó y estaba en medio de eso. Es que hay mucha gente preparada, hay mucha gente que estudia. Lo que aplicamos nomás mal en los lugares que se tienen que aplicar. Pasa solamente por esa situación de a quiénes le elegimos y en qué momento y en dónde le ponemos. Porque hay mucha gente preparada, todo el mundo se prepara. Sí, demasiada gente. Mucha gente se prepara, no. Pasa que acá todo tomamos por el lado porque muchas veces pasa lo del amiguismo, o sea, ponerle un poco a convengamos que pasa mucho a Chipi Vera. Hoy en la sensación le ponemos a Chipi Vera como ayudante técnico en la selección paraguaya nomás. Te mata a la gente, porque ahí sí le toca el corazón el fanatismo, las otras cosas no nos importan. Ponerle un poco a un jugador que no es profesional en un partido de tu equipo, te revela, de liquidar, ¿cómo vas a poner? Pero hay en otras hasta ministros que van a lugares donde no es su especialización, ¿verdad? Donde no es su especialidad, solamente por confianza. Ellos van rotando de ministerio. Y en el fútbol no pasa siempre eso. Están ahí en el fútbol reclamamos. Bueno, Berizzo y Alonso. Sí. Escuchemos al técnico de la Albirroja y a Junior y después hablamos un poquito y después tenemos una pausa. Nico. Se eliminó Schwarzman. Perdió ante Marton Fucsovic, un austriaco. No, húngaro. ¿Austria? ¿No era Austria? No, para mí que es húngaro. Ahí está, Hungría. ¿Sí? Hungría. Fucsovic. Perdón, Hungría. 6-3, 6-3, 6-7 y 6-4 el último set. Por mentalidad, perdió. Djokovic ganó el primer set 6-4, el segundo 6-3 ante Kudla, el norteamericano, así se dice, ¿verdad? El segundo estaba perdiendo 3-0, ahora están 6-6 y el tie break favorece al norteamericano 4-1. Bueno. Berizzo y Alonso, dale. ¿Qué se estudió del rival? ¿Cómo cree que se dará el juego de mañana? Por otra parte, ¿Arzamendi y Cardoso Lucena llegan sin problemas para el juego? Bueno, Perú es una selección que lleva mucho tiempo jugando juntas, una selección de circulación con buena asociación a partir de muy buenos futbolistas. Su medio del campo, Tapia y Yotun, son grandes elaboradores y sus atacantes, tanto Cueva en banda como Carrillo, La Padula, son gente rápida, que combina bien, así es, vamos a enfrentar a un equipo que nos va a exigir mucho trabajo defensivo, mucha presión, mucha justeza en cómo quitarles el balón y también hacer de nuestro juego nuestra arma para sostener el balón, circularlo y generar peligro y ponerlos en plan defensivo, que en el duelo entre quitarnos el balón y presionarnos unos a otros estará la clave del partido. Johnny González, Radio ABC Cardinal 730 AM. ¿De qué periódico? Johnny González, Radio ABC Cardinal 730 AM. Se habla de la posibilidad de contar con Brian Ojeda para el mediocampo. ¿Qué puede aportar al equipo el joven volante? Cualquier jugador está disponible. La pregunta que va dirigida sobre Brian puede ir dirigida sobre todo el mundo y todo el mundo está apto para jugar, especialmente nuestros volantes pueden aportar
dinamismo, control de pelota, son todos futbolistas de buen pie, que se mueven y combinan muy bien con sus compañeros, elaboran bien el juego, y Brian tiene esas características. Profesor Berizzo, ¿cuánto pesa en el plantel la ausencia de Miguel Almirón tras la lesión sufrida ante Uruguay? Miguel es un futbolista muy importante para nosotros, porque es un futbolista importante, lo es para cualquier equipo. Su ausencia nos obliga a imaginar un reemplazante de sus características o con otras, para que el funcionamiento del equipo siga siendo el mismo, para que el control de balón o la aceleración hacia adelante tenga lugar, suceda. Entonces imaginaremos que su reemplazante, aún con otras características que no son las de él, también aporte elaboración y que pueda acelerar el juego hacia adelante. Cualquiera de todos los mediocampistas puede cumplirlo, elegiremos la mejor opción y trataremos de reemplazarlo, porque como decía al principio, es un futbolista muy importante para nosotros, pero nos exige y nos desafía a reemplazarlo. Paraguay llegó a semifinales en 2 de las últimas 3 ediciones de la Copa América. Considerando lo que la albirroja ha producido hasta ahora en la competición, ¿cómo debe ser la postura del equipo ante Perú? Seguir en la misma línea, compitiendo de igual a igual. Si todos los partidos han tenido algo en común, ha sido que aún no jugándolos tan bien, hemos competido hasta el final intentando equilibrarlos. Los partidos en los que nos ha tocado perder, Argentina, Uruguay, fueron partidos muy cerrados donde competimos hasta el final, donde el equipo dio la cara, donde la actitud del equipo llevó a su rival a retroceder y a intentar hasta el último minuto empatarlos, y creo que los que ganamos lo ganamos con justicia. Así que seguir en esa línea en un partido de mañana definitivo, donde los errores no se disculpan, sino hay que no cometerlos y tener la cabeza puesta en jugar de principio a fin del partido como queremos jugar. ¿Qué sentís ante las críticas por variar los jugadores y no consolidar un 11 y los rumores sobre tu continuidad al frente de la albirroja? Es parte de mi trabajo. ¿Qué se debe de cuidar del rival de mañana? Lo que le decía al principio, es un equipo de buen pie, con mucha elaboración, con gente que juega bien, que se conoce, que lleva tiempo jugando juntos, y con un ataque que acelera, con gente como Carrillo, Cueva, La Padula, desequilibrantes, así que muchas cosas que nos van a exigir un trabajo defensivo muy ajustado, pero tenemos confianza en lo que hacemos, tenemos mucha ilusión puesta en el partido y mañana saldremos al campo a demostrarlo. ¿Qué debe tener Paraguay para volver a estar en semifinales de Copa América? Jugar bien al fútbol, tener confianza en lo que hace, tener convicción, lo que venimos demostrando, partido tras partido, sabiendo que todos los rivales son difíciles, nosotros incluidos, así que mañana el partido será cerrado, tendremos que presionar muy bien, tendremos que usar el balón, que lo usamos por mucho tiempo y bien durante mucho tiempo en los 4 partidos que jugamos, y seguir haciendo de la posesión, de nuestra manera de jugar, nuestra línea de juego, y seguir creyendo en lo que hacemos para hacerlo cada vez mejor. En cuanto a la marca, a la rotación del rival, entonces sería algo en lo cual tendremos que mejorar para poder así evitar tener errores el día de mañana y poder hacer un gran partido. ¿De qué manera saldrá Paraguay el viernes? ¿Buscarán el gol desde el primer minuto o verán qué propone el rival para encarar el partido? Creo que a lo largo de todo lo que hemos hecho hemos demostrado que siempre salimos a proponer, sea quien sea el rival. Mañana creo que no va a ser la excepción, vamos a salir del primer minuto a poder buscar resultados, buscar el gol, poder ganar, y bueno, ya en el transcurso del partido veremos si se dan esas condiciones o si tenemos que cambiar un poco nuestra forma de jugar. De acuerdo al juego demostrado por el equipo peruano en esta Copa, ¿es factible jugar ante ellos con mucha posesión de pelota, así como desea el entrenador? Sí, nosotros siempre el plan de juego es ese, poder ser dueños de la pelota, tener la posesión el mayor tiempo posible. Eso nos ayuda a evitar el cansancio y también que el rival esté corriendo todo el tiempo. Ahora trataremos de poder llevarlo a cabo el día de mañana y así también cuando no tenemos la posesión poder hacer una gran presión. Entonces en el trabajo creo que no va a ser fácil. Perú tiene buenos jugadores también, jugadores que están acostumbrados a la presión, a saber jugar. Entonces creo que va a ser un partido en el cual nos mediremos la fuerza mutuamente. ¿Cómo van a plantear el partido teniendo en cuenta que perdieron a Almirón? Bueno, la pérdida de un compañero nunca es buena. Ahora en el caso de Antonio, ahora el de Miguel, un jugador muy importante para el equipo, de gran personalidad, de gran jerarquía.
Creo que también que hay jugadores que están esperando su oportunidad, creo que van a hacer un gran trabajo también. El entrenador se encargará de colocar los mejores jugadores el día de mañana y nosotros estaremos predispuestos siempre a ayudar al que ingresa para que todo nos vaya muy bien. ¿Cómo prevenir que la ofensiva peruana le haga daño a Paraguay? Creo que Perú, de mitad de cancha en adelante, tiene jugadores muy desequilibrantes que rotan bastante bien, Cueva, Carrillo. Entonces sabemos de que tenemos que estar siempre bien parados, mantener siempre nuestra línea, estar en constante comunicación, para así también estar siempre bien parados y evitar que el equipo peruano pueda encontrar algún espacio y pueda hacernos daño. ¿Cómo fue la preparación mental del grupo para el duelo ante Perú? ¿Y cuáles son sus expectativas para este partido? Bueno, la preparación creo que siempre es la misma, ¿verdad? También sabemos de que en este partido no podemos cometer errores, que cualquier error te puede costar muy caro, entonces bueno, vamos a jugar con eso, vamos a jugar con esos límites. Y sabemos también de que la motivación siempre está ahí, de que mañana se juega los cuartos de final, de que tenemos un gran equipo para eso, nos hemos preparado muy bien a lo largo de todo este tiempo y bueno, esperamos que mañana todo nos salga como esperamos. Junior, han existido algunas críticas al desempeño del equipo en cuanto al juego, especialmente ante Uruguay. ¿Qué opinan de eso? Sí, es normal, las críticas siempre están ahí. Cuando uno gana parece que todo está muy bien, cuando uno pierde es lo contrario, pero nosotros como grupo, como equipo, nos hemos aislado de todo tipo de comentarios, tratamos de enfocarnos netamente en lo que venimos haciendo en el día a día, en cada entrenamiento, en cada partido. Cuando nos toca perder tratamos de aprender de todos los errores que cometemos en ese partido y tratarlo de mejorar al siguiente, ¿verdad? Mañana va a ser un partido totalmente diferente, contra otro equipo, otros jugadores, entonces sabemos de que también jugamos con el riesgo de que un error te puede costar muy caro la eliminación, entonces bueno, trataremos siempre de pensar de la mejor manera y hacer un gran trabajo, que es lo que todos queremos. Bueno, ahí está Berizzo y Junior Alonso, ¿sí? La conferencia de prensa de la selección paraguaya de fútbol el día de ayer, previo al juego frente a Perú que se va a disputar el día de hoy a las 17 horas en busca de la semifinal de América. ¿Algo más para redondear la selección paraguaya? ¿Qué se espera hoy, Jota? ¿Qué expectativa tenés? Que maneje bien los momentos. Yo no creo, yo sé que hoy Berizzo está en el foco de que tenemos que jugar bien, nos tiene que mostrar, pero él ya nos hizo llegar a esta situación, pero llegando como llega a Perú, con los mismos jugadores, con los mismos de siempre, en un cierto recambio, un mundialista, un finalista de Copa América, Flores, Palacio nos dijo, tenemos que jugar bien, y no jugamos, o sea, se queja otra vez. O sea que en esta etapa hay que ganar. Hay que ganar y nosotros estamos ya en la mitad del mar, en la mitad también en la eliminatoria, 2 años de trabajo. Tenemos que ganar y plaguearnos si se jugó mal y ver las cosas buenas. Yo no creo que tengamos que ser una maravilla hoy, porque tenemos que manejar bien los momentos y mostrar que estamos a la altura de esos partidos que se ganan por detalle y no perder otra vez por detalle. O sea, estos son los de Venezuela, nos faltó ahí. ¿Verdad? Que bueno, era un equipo de recambio con muchos jóvenes, bueno, hoy ya no. O sea, tenemos que ganar por detalle esos momentos, que la pelota vaya al palo y entre, no el palo afuera, porque ilusionarnos en decir que tenemos que ser una máquina. ¿Y por qué? Si no, una máquina no, Jota, pero yo espero ver un equipo bien. Sí. Un equipo bien en ataque y bien en defensa, o sea, no te pido la quinta maravilla del mundo, pero dentro de lo parejo que va a ser el partido te pido un equipo que juega algo, que sea sólido a la hora de defender y que cuando por lo menos generemos, Jota, no sé, 2 situaciones de gol por tiempo. En el campeonato de la intermedia de nuestro país se cambian técnicos por resultado, porque si no, no se puede entender cómo técnicos que apuntan alto y que deberían ser el futuro de la dirección técnica del fútbol de nuestro país, comenzando por Carlos Humberto Paredes, tenga que ser cambiado después de 3 o 4 partidos. Increíble. Si es que Paraguay juega como quiere que juegue Berizzo y nos convence a todos y nos eliminamos, yo no propondría ni alentaría el cambio de técnico. Pero si volvemos con lo mismo y perdemos en un Yaboray, en un equipo inentendible, me parece que nuestro futuro
futbolístico no es con Berizzo. Entonces yo no me quedaría conforme ganar nomás con un gol en contra o con un gol por el palo, como dice Jota. A mí no me gustaría, ya ahí Bonamaño, ya es tiempo ver la famosa mano del director técnico y fundamentalmente que los jugadores entiendan que no tengamos otra vez el final del partido y salga un Ángel Romero a decir entramos confundidos. Ya no es momento. ¿Cuánto tiempo necesita, mi pregunta de toda la vida, un técnico para que veamos su mano? 3 partidos, 4 partidos, 10 partidos, 5 partidos. En algunos casos vemos buena mano, y voy a dar un ejemplo de vuelta. Presión diferente, otro lugar, tal cosa, pero millones de excusas le podemos poner. Troadio Duarte. Pero su equipo juega como él quiere y juega todos los partidos como él quiere. Nacional. Bueno, y seguirle todos los partidos y no te va a gustar muchas cosas. No, pero puede perder o ganar, no resultados. Yo no hablo de resultados. Por eso, hoy por un partido otra vez, como contra Chile, al otro día éramos todos los que teníamos la razón, que había luego que jugar así, viste que somos ofensivos, viste, un partido fue... O sea, la carrera larga que somos... No, bueno, pero no escuchaste o no leíste todo nomás, porque todo el mundo pensó que hicimos un gran partido. Por mí, pero estamos generalizando. Pero no fuimos ofensivos. Bueno, fuimos pero un buen equipo de presión. El resultado hizo que todo el mundo esté contento, porque está bien, pero vamos a pensar en el largo. Pues lo de Troadio es un análisis de un trabajo de largo plazo. Pero ese partido contra Chile es la esencia de Berizzo. Es lo que necesitamos hacer, no digo que está mal lo de Troadio. Tiene un trabajo de largo plazo. Por eso. Tiene 3 años y tiene 2 Copas de América, algo que ningún otro técnico tuvo. Dice Nico, si hoy hacemos un partido de maravilla, porque si no hacemos un partido de maravilla hay que cambiar de técnico, y si hacemos un partido de maravilla acá no hay que cambiar, hay que... un partido de maravilla, porque yo primero quiero ganar obviamente hoy y estar en semifinales y jugar un partido más, o 2 partidos más en este caso, para seguir probando el equipo. Pero sí creo que es un partido que tenemos que jugar bien. Nos pueden ganar y todo, pero vos te das cuenta cuando el equipo juega bien. Totalmente un partido. Vos te sentís, te sentás, digo, a mirar la tele y sentís y ves si el equipo juega bien o juega mal. Sí. Después puede pasar el resultado de la pasada contra Uruguay. Nos perdonaron 3 goles. Podíamos hacer uno sobre el final y iba a ser un empate. Y no era la realidad del partido. Sí. O sea, que la sensación del equipo sea como contra Chile. No fuimos un equipo muy ofensivo, pero el equipo jugó bien, o sea, salió, fue competitivo, recuperó la pelota. Después le podemos buscar los detalles, pero se prestó. Hay partidos donde, si bien había prestancia de los jugadores, era un equipo que no sabía que jugaba. Pero que la evaluación sea a largo plazo, yo a eso no me voy, porque Nico ahora tocó lo del entrenamiento intermedio, que ayer dijimos que íbamos a hablar, ¿te acuerdas? 24 partidos. Bueno, o sea, y se cambia, ¿por qué? Porque no te gusta un partido. Porque no te gusta un partido, se cambia. Serían 25 partidos con el de hoy. Sí, yo no estoy hablando del cambio, o sea, estoy hablando de la evaluación. O sea, voy a hacer la evaluación en base a 3 años de trabajo, en base a 2 Copas América de un técnico que nunca nadie lo tuvo en Paraguay. Totalmente. O sea, es momento si en una eliminación es momento de sentarse a ver si hay o no continuidad de trabajo, pero nosotros no nos podemos entusiasmar por un partido. Pero a mí lo que me gustaría, o sacar técnico por un partido. A mí lo que me gustaría, Jota, es que sea cual sea el resultado de hoy, vengamos y mañana que vos nos digas, ayer se jugó como quiere Berizzo. Eso a mí me gustaría. Entonces que haya un convencimiento, no solamente para vos, sino los jugadores. Jugando como Berizzo quería. Uruguay jugó como quiere Berizzo contra Uruguay. El tema es que lo que quiere Berizzo me parece que hasta acá no dio resultado y nos expuso muchas veces a malos resultados. O sea, ese nomás. Yo creo que el equipo juega como él quiere, o sea, no con la eficacia que él querrá, ¿verdad? Entonces Romero no va a decir entramos confundidos. No, pero no te quede con una declaración. Y si él decía no hicimos un gran partido, le íbamos a matar. Hay veces que en ese momento vos no das la palabra justa también. Lo que pasa es que hoy pero no sirve. Eso es lo que se vio en la cancha. Yo creo que dijo por esa jugada. Con él. No, sí, o sea, antes de que diga, él habla de esa jugada, de esos primeros minutos donde no salió la presión y todos volvimos mal para atrás. Ahí hubo una confusión en lo que me parece que él termina diciendo. Bueno, vamos a la pausa. Fede, ¿algo más? Con respecto a la selección, nada, simplemente esperemos que hoy se juegue bien, que se muestre algo ya afianzado, porque otra vez un heroico 0-0 y después en penales, el arquero, la figura,
Todos vamos a festejar, eso es categórico, pero me parece que esa podría ser una alegría momentánea que se transforma en la famosa frase: pan para hoy, hambre para mañana. Pausa y ya venimos, ¿sí? Ya venimos con un anuncio importante también a la vuelta de la pausa. Ya venimos. Sudando la camiseta. Unión Fútbol Club. Moscas y mosquitos, arañas y cucarachas. Hasta alacranes podemos tener con este clima. Con Matiris mata todo. Evita que tu casa sea un aeropuerto y de alimañas. Úsalo en todas sus presentaciones. Es súper efectivo, fulminante, más rápido que chisme de barrio. Matiris es la solución para acabar con todo tipo de insectos, voladores y rastreros. Y aparte, te cuida del dengue. El que sabe, sabe. Matiris, efecto superior contra insectos. Tupi tiene el mejor local, ven al mundo Tupi. Por precio y mayor variedad, ven al mundo Tupi. Mejor servicio y garantía en Tupi lo encontrará. Tupi Electrodomésticos, Avenida Boyeni, Músicos del Chaco. Teléfono 569-9000 con rastreo automático. Todo para tu hogar. Quise, llámalo como te guste, porque sabemos que te va a gustar. Llegó a la familia Quese, el nuevo queso cremoso para untar Quese Light, con 44% menos de grasas y 55% menos de caloría. Ideal para el desayuno, la merienda o para preparar recetas saludables con el nuevo Quese Light. Quese Light se suma a nuestros sabrosos quesos cremosos, cheddar, ahumado con ajo y clásico. Encontralos en nuestros 17 salones o en los mejores puntos de ventas del país. Quese, otro producto con la calidad del Lactos Trébol y la garantía de la cooperativa Chortizer. Los aliados del invierno llegaron a Tupi con los mejores precios y los productos más solicitados de la temporada para que disfrutes de este clima bien equipado en la comodidad de tu hogar, con cafeteras, cocinas, hornos, quinmateros, secarropas, lavarropas y mucho más, desde el jueves 1 al domingo 4 de julio. Acércate a nuestro showroom sobre la avenida Boyani, esquina Músicos del Chaco, de lunes a sábado de 7:30 a 18 horas. También podés llamar a nuestro call center 021-569-9000 o escribirnos en todas nuestras redes sociales. También podés acceder a todos estos productos desde cualquier parte del mundo en www.tupi.com.py y tus pedidos te lo entregamos hasta la puerta de tu casa en todo el territorio paraguayo. Y no te olvides que contamos con una exclusiva zona pick-up en donde podés retirar tus productos en el día, 2 horas después de haber realizado tus compras sin bajarte de tu vehículo. La gente sabe, elige Tupi. Hay una manera más rápida, más libre y sin interrupción para navegar por Internet. Fibra óptica de Rieder Internet, la nueva generación de red. Consultanos al 219-0219 o en www.rieder.net.py. También en Facebook e Instagram. Rieder Internet, más rápido, más libre y sin interrupción. En la República Luque, los precios más bajos encontrás en Comercial Virgen del Rosario, en todas sus secciones para mayoristas y minoristas, con su triple acceso sobre Moisés Bertoni y Javier Bogarín. Escuchan, es la fiesta en la Conmebol Copa América que hace vibrar al continente. Este año la pasión por hacer bien las cosas se refleja en el cuidado de toda la familia del fútbol sudamericano. Jugadores, árbitros, técnicos y asistentes que mantienen todos los protocolos sanitarios para que la pelota no pare. Celebremos desde casa con la misma pasión por hacer bien las cosas. Conmebol Copa América, vibra el continente. Unión Fútbol Club, somos tu equipo. Bueno, aquí estamos, 13:05 minutos. A ver, en breve hablamos con... No, Ariel, no sé si vamos a hablar, pero vamos a escuchar lo de Borteman y lo de López, ¿sí? Que declararon después del partido de hoy. Ganó la Academia 3-2 frente al conjunto de Olimpia en este partido amistoso que se realizó esta mañana. Y por supuesto, ya pasamos lo de Berizzo, ya pasamos lo de Alonso también. Y expectantes hoy el juego de Paraguay a las 17. A las 17, puntualmente. Y a las 20 van a jugar Brasil y Chile.
Están jugando ahora Suiza y España. Está ganando España por 1-0. Allí está Shaqiri con la pelota. Shaqiri, gran figura. Y más tarde juegan a las 3 de la tarde un verdadero partidazo, Bélgica e Italia. El 23 de julio arrancan los Juegos Olímpicos Tokio 2020, que se pospuso para este 2021. Mantiene el nombre, por supuesto. El 23 de julio, es la inauguración, la famosa ceremonia inaugural. Ya incluso antes va a haber algún que otro deporte en disputa, desde el fútbol y la arquería también, que suele disputarse un poco antes. Y vamos a hablar todos los días a partir desde este lunes, aquí en Unión FC, por supuesto, de los Juegos Olímpicos, acompañando la actividad de los paraguayos que se están preparando. Son 8 clasificados al final, 8 representantes, y obviamente acompañando todas las noticias a nivel internacional. Y para eso vamos a tener un invitado de lujo que a partir de ahora será nuestro compañero de trabajo, espero que por más tiempo, pero con nosotros desde el lunes, Pedrito García. Pedrito, ¿cómo estás? Encantado de saludarte, un abrazo. Igualmente, querido Chipi, un gusto enorme poder estar en contacto con la Unión R800 y con mi gratitud por esta oportunidad tan brillante que me estás brindando de formar parte de este formidable programa y de este gran equipo que lideras. El gusto y el honor es nuestro, Pedrito, así que muchísimas gracias por aceptar esta propuesta humilde que te hemos hecho, pero queríamos contar contigo en base a tu conocimiento, a tu gran persona, a tu calidad de persona y lo enorme profesional que sos, una escuela sin duda alguna para muchos que nos iniciamos en el periodismo. Bueno, Pedrito, con la expectativa desde que este lunes vamos a tener el bloque olímpico aquí, en la R800, en Unión FC con todos los compañeros. Acá Nico está muy entusiasmado, sí. Jota también, para, llenarte de preguntas, comentar, hablar, informar, por supuesto, como corresponde, acerca de los Juegos, donde decía recién Pedrito, vamos a tener 8 representantes. Finalmente en estos Juegos es el número más o menos promedio, ¿verdad?, de los últimos años, salvo el 2004 cuando habíamos llegado a la delegación de fútbol, que ayudó y mucho en términos de números y de cantidad, con la expectativa, por supuesto, de que cada uno pueda en los Juegos de Tokio mejorar su marca, hacer una buena presentación y terminar este ciclo olímpico de 4 años que va a concluir ahora con los Juegos, que obviamente siempre nos tiene muy, muy atentos y muy apasionados, Pedrito, ¿no? Sí, así mismo es, Chipi. Atlanta nos dio la última posibilidad de estar en vivo en una Olimpiada. Anteriormente Seúl 88 y Barcelona 92. En tu caso ya estuviste también y está haciendo un reentré a nivel olímpico, y creo que vas a tener en esta oportunidad la posibilidad de seguir de cerca a 8 atletas, sí, que son Derlis Ayala, Camila Pirelli en el deporte madre, Agua Marina Espínola, que viaja el 17 desde Barcelona, donde está haciendo su preparación con un equipo español, sí, al que se encuentra ligada, Alejandra Alonso, que está también en Barcelona trabajando en el proceso de preparación con el entrenador argentino Kovalchik. Camila Pirelli está acá, Derlis Ayala en Paipa, Colombia. Los nadadores Benjamín Hawking y Luana Alonso, así como Verónica Cepede, también se están preparando en nuestro país, y Fabricio Zanotti en su ciclo habitual como profesional en la gira europea, en el European Tour, en el que consiguió el puntaje necesario para, con mérito propio, poder participar en estos Juegos Olímpicos. Hay mucha expectativa en torno justamente a lo que puedan rendir nuestros atletas, y entre ellos quizás el golfista Fabricio Zanotti, que ya tiene el antecedente de ser campeón panamericano en los Juegos de Lima 2019, es la apuesta más importante, Chipi. Nosotros recordamos también que nunca un deportista individual pudo subir a un podio olímpico. Sí, y es el gran mérito del fútbol, la selección del 2004 en Atenas, bajo la batuta de Carlos de los Santos Jara Zaguier, nos dio esa enorme alegría
de tener la primera y por ahora única presea, plata, perdiendo la final con Argentina. Aquel recordado partido que la selección albiceleste lo ganó con gol de Tevez. Totalmente, Pedrito. Yo coincido con lo de Fabricio, ¿verdad? Si hay alguna ilusión, ¿verdad?, de apuntar a algún podio, sobre todo con las bajas que se dieron en el golf, porque el golf es olímpico desde el 2016, donde justamente había debutado, y por ende también habían debutado Julieta Granada y Fabricio Zanotti. En este caso solamente Fabricio obtuvo la calificación en el ranking para poder asistir a los Juegos. Y dentro de su historial como profesional y dentro, insisto, de las bajas que se vieron ya para Tokio también, se habían dado también para Río, ya con el conocimiento de lo que es el mundo olímpico, porque si algo coincidieron muchos en este deporte que debutó en el Río, insisto, es que es otro espíritu, es otra prestancia, es otro torneo, o sea, no a lo que están acostumbrados habitualmente, y con esa experiencia creo que Fabricio puede pelear unos puestos importantes, y bueno, en una de esas hasta ilusionarnos con alguna medalla. Está lejos de lo que hoy dicta la realidad, pero si hay un deporte al cual tenemos que mirar con un poco más de ilusión en ese aspecto del podio, de la participación, de estar en los principales puestos, sin dudas que es Fabricio Zanotti, obviamente. Lástima que no tenemos a Julieta, que hubiese sido otra carta interesante, y ya con experiencia, insisto, en el Río 2016. Pero bueno, vamos a estar hablando de todo eso y mucho más, por supuesto, Pedrito, desde el próximo lunes en el bloque olímpico aquí en Unión FC. Así que agradecido con vos, Pedrito, maestro, gracias por este tiempo y gracias por aceptar esta propuesta y esta idea de que estés con nosotros durante todo este periodo, digo bien, de la previa a los Juegos Olímpicos y por supuesto durante los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, que se van a llevar a cabo desde el 23 de julio. Yo soy el agradecido, Chipi, y el lunes con mucho gusto vamos a estar nuevamente entonces con toda la audiencia de la Unión R800, y recordándoles también que ese día, justamente el lunes, se va a hacer la presentación del Team Paraguay, con las resalvas del caso que hay varios integrantes que ya citamos precedentemente no van a poder estar porque se encuentran en el exterior, pero se va a hacer el acto en el Salón Medallistas Olímpicos del Comité Olímpico Paraguayo en el Parque de Luque. Un gran abrazo para ti, Chipi, para los compañeros, para toda la audiencia, y que en la tabla de posiciones de nuestras vidas Dios ocupe siempre el primer lugar. Para ello, Cristo es el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre sino gracias a Él. Hasta el lunes. Hasta el lunes, maestro Pedrito García con nosotros. Desde el lunes vamos a compartir este momento olímpico, en vistas, por supuesto, a los Juegos de Tokio que arrancan el 23 de julio. Chiquitito nomás sobre el tema, que muchos casos de doping estamos teniendo en Muchísimos. la previa. Es impresionante lo que estamos leyendo. Desde el lunes vamos a profundizar, pero más allá desde el mencionado caso ruso, desde las decisiones que se tomaron, que se revieron después con respecto al nombre, puede participar de esta manera, pero es un mundo deportivo cada vez más. ¿Vos estás actualizado para explicar sobre el doping a un ignorante en ese sentido? Sí. Porque viste que el doping uno directamente relaciona que me estoy poniendo algo para sacar ventaja hoy, ¿verdad? No. El doping juegan un poquitito con lo que se puede y con lo que no se puede. Yo creo que Jota, últimamente ante los para severos pasarse la controles raya durante las competencias, lo que ha evolucionado es el doping en la preparación de los atletas. Sí, por eso. Es por eso que la WADA, ¿verdad? O la AMA, en este caso en español, en inglés es WADA, con W, lo que ha hecho, y que fue en su momento, te estoy hablando ya de 5, 6, 7 años atrás incluso, que fue muy criticado por ciertos deportistas, Rafael Nadal, uno de ellos, que recuerdo salió bien en contra de la decisión de la WADA, era que ellos te podían testear y caer en cualquier momento en tu periodo de entrenamiento. O sea, vos podías estar de vacaciones en tu casa no sé, en Ibiza, en el caso de Nadal nomás estoy refiriendo, y la WADA podía caer a hacerle un testeo. O sea, no era una cuestión netamente en la competencia, porque en la competencia ya nadie se dopa. O sea, el provecho se le quita antes.
al nivel de entrenamiento. El doping es para tu preparación, no como está estipulado en la mayoría, que el doping es para sacar ventaja al día del partido. Claro, pues, después sobre todo el caso de Ben Johnson, igual hay casos, ¿verdad? Hay casos y hay casos. Pero en el caso de Ben Johnson, que voló en la pista, fue un dopaje en plena competencia. Que de hecho vos veías la carrera y decías, esto no puede ser real. Entonces, él estaba ultra dopado. Se le terminó sancionando, se le quitó la medalla de oro, se la dio a Carl Lewis, ¿verdad? Que finalmente obtuvo la medalla de oro, no en pista, digamos, pero sí después quedó para la historia como un medallista de oro de esos juegos. Y Johnson estaba dopadísimo. Ahora, no hay muchos casos de dopaje en medio de las competencias. Hay. Pero lo que se trató del lado oscuro de mejorar es el dopaje para el entrenamiento. Porque en el entrenamiento, cuanto más fuerte entrenás, cuanto mejor lo haces, tu cuerpo se va adaptando más a esas exigencias. ¿El dopaje cuánto tiempo queda en tu...? ¿Cuánto tiempo queda? No, esa precisión médica ya no se jota. No, porque yo puedo hacer, voy a poner un ejemplo del lanzador de, pongo de bala o de jabalina y se me puede enojar esa disciplina, ¿verdad? Pero como ejemplo, hermano, yo tengo un día de competencia y yo me preparé 6 meses para ese día de competencia y en los 6 meses yo usé algo que me hacía que pueda estar al 100% para entrenar y 3 días antes no uso, limpio mi cuerpo y no estoy dopado. En el fútbol no se puede hacer eso, por ejemplo, porque vos entrenás todos los días, competís todos los días y normalmente lo que salta es algo que utilizaste para sacar ventaja en esa semana por una lesión. No tiene su periodo, J, del doping adentro del cuerpo. O sea, queda el residuo. Hay entrenadores que son expertos en eso. Te dicen, vas a tomar este día y vamos a dejar de tomar este día. Por eso. Lamentablemente, ¿verdad? Pero ocurre. Por eso ocurre en nuestro país. Ocurre en todo el mundo. O sea, hay gente que es experta en eso y que avanzó a la par del antidoping. El doping avanzó muchísimo y muchos entrenadores son especialistas. O sea, así también muchas veces después ocurren casos de deportistas que caen muertos ahí caminando. O sea, que es producto también de años y años de ese tipo de prácticas. O sea, no yo creo que en estos tiempos está todo muy equiparado, el doping y el antidoping. El que lo sabe hacer lo hace. Ahora tenés altas probabilidades de que te pillen también con los nuevos formatos en Rusia. Jota, era un esquema hasta de cambios de pruebas para evitar justamente el control de la WADA. O sea, ellos hasta cambiaban pruebas, no solamente que aplicaban y buscaban el tiempo del no control, digamos, para que no, ellos montaron todo un esquema de doping que les llevó hasta a cambiar pruebas, a cambiar una por otra, por eso fue sancionado tan duramente, ¿verdad? Hacemos una pausa y ya venimos que nos vamos. Dale. Unión Fútbol Club, el equipo campeón. Tener la app de Itaú Pay significa salir a correr y no tener que llevar la billetera. Con la función de código QR podés hacer pagos en cientos de comercios desde tu celular de forma fácil y segura. Lo que te pasa a vos también nos pasa a nosotros y tratamos que eso se refleje en todo lo que te ofrecemos. Descarga la app de Itaú Pay y hace tu vida más práctica. Si estás vos, está Itaú. Ahora, en Localiza, podés alquilar tu vehículo sin límite de kilómetros desde $35 para que ningún imprevisto te impida seguir con tu rutina. Viaja tranquilo, nosotros te acompañamos. La fiesta del fútbol sudamericano, la Conmebol Copa América hace vibrar al continente. El torneo que cree en grande y juega con pasión por hacer bien las cosas, resguardando a toda la familia del fútbol sudamericano para que la pelota no pare, cuidando todos los protocolos sanitarios para mantener el 99% de efectividad. Esta es la Conmebol Copa América que cree en grande y juega con pasión por hacer bien las cosas. Conmebol Copa América, vibra el continente. Vení a llenar el tanque ahora pagando con tu tarjeta Itaú Mastercard Debit Contactless. Tenés 15% de ahorro todos los lunes en la Petrobras Adheridas. Itaú, hecho para vos.
Para viajar, trabajar o simplemente vivir una nueva experiencia. En Localiza, podés llevarte tu vehículo por $35. Eso no es todo. También podés usarlo todo lo que quieras. ¿Escuchaste bien? $35 y sin límites de kilómetros. Localiza, vamos juntos. No hay asado sin choriqueso de Chorti, tampoco sin choris de Viena, picante, morcilla, parrilleros, butifarra y ahora también sin el nuevo chorizo napolitano de Chorti, que está buenísimo. Cuando los muchachos planean el asado, siempre el primer elegido es el choriqueso de Chorti, el único, el original que en tu parrilla no puede faltar. Embutidos Chorti, qué buenos están. Encontralos en nuestros 17 salones y en los mejores puntos de ventas del país, con la calidad de la cooperativa Chortitzer. Hay una manera más rápida, más libre y sin interrupción para navegar por Internet. Fibra óptica de Rieder Internet, la nueva generación de red. Consultanos al 219-0219 o en www.rieder.net.py. También en Facebook e Instagram. Rieder Internet, más rápido, más libre y sin interrupción. Estaba pensando, ¿hay algo que combine seguridad, diseño, tecnología y buen precio? Claro que sí, la sub de Geely, con sus modelos GX3, la Ingram GS y la Ingram X7 Sports. Geely representa y distribuye Automotor. Te dicen muchas cosas, pero vos sabés que para cada dolor hay un Quitadol. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello, Príncipe Quitadol. Pino Leche, crecer juntos es compartir. Pino Leche te invita a compartir con tus hijos la rutina de limpieza y desinfección en tu hogar. Compartí con ellos las tareas que aseguran la salud y el bienestar. Limpia y desinfecta el ambiente, superficies y objetos con Pino Leche. Pino Leche, limpia, desinfecta y perfuma. En la República Luque, los precios más bajos encontrás en Comercial Virgen de los Rosario, en todas sus secciones para mayoristas y minoristas, con su triple acceso sobre Moisés Bertoni y Javier Bogarín. La Conmebol Copa América hace vibrar al continente. El torneo que cree en grande y juega con pasión. Resguarda a toda la familia del fútbol sudamericano para que la pelota no pare, cuidando todos los protocolos sanitarios para mantener el 99% de efectividad. Está en la Conmebol Copa América que cree en grande y juega con pasión por hacer bien las cosas. Conmebol Copa América, vibra el continente. Unión Fútbol Club, el equipo campeón. Bueno, nos estamos yendo, Nico. A ver, aviso parroquial rapidito. Empató Suiza 1-1, por ahora frente a España, minutos 68. Sí, gol Nico. de Shaqiri, el capitán. Así que un gran gol, levantó muchísimo su nivel de juego Suiza en esta segunda etapa. España casi no llegó. Y entonces está bien el empate. Bueno. Vamos a estar pendientes de Paraguay. Ojalá no nos quebrantemos. Bueno, J, aviso parroquial. Saludos a los grandes maestros, muchos entrenadores que nos están escuchando. Estaban hoy pendientes de ese tema que no hubo tiempo para charlar, pero lo vamos a hacer, ¿verdad, Chipi, en algún momento? Sí, señor. Porque nos escuchan Ayer muchos fue el cumpleaños entrenadores. de Eber, no olvidamos. Sí, del gran maestro Almeida. Nos vamos, señores. Gracias por estar del otro lado. Un abrazo, buenas tardes y que gane la Liga Roja hoy jugando bien. Chao, chao. Unión Fútbol Club, dejando todo en la cancha. Cuando el asado nos llame, choris no pueden faltar. Viena, picante o morcilla, napolitano es genial. Los chorizos siempre de Chorti, pero qué buenos que están. Chori queso, solo Chorti, el único original. Embutidos Chorti, qué buenos que están. Encontralos en nuestros 17 salones y en los mejores puntos de venta del país. Calidad de la cooperativa Chortitzer. Ahora, en Localiza, podés alquilar tu vehículo sin límite de kilómetros, desde $35, para que ningún imprevisto te impida seguir con tu rutina. Viaja tranquilo, nosotros te acompañamos. Vení a llenar el tanque ahora pagando con tu tarjeta Itaú Mastercard Debit Contactless. Tenés 15% de ahorro todos los lunes en la Petrobras Adheridas. Itaú, hecho para vos. Para viajar,
trabajar o simplemente vivir una nueva experiencia. En Localiza podés llevarte tu vehículo por $35. Eso no es todo. También podés usarlo todo lo que quieras. ¿Escuchaste bien? $35 y sin límites de kilómetros. Localiza, vamos juntos. Luego de cocinar ese delicioso plato, ese asado o el más dulce postre, el trabajo que queda en la cocina es mucho más fácil con Citrón Detergente Lavavajillas. Citrón, el detergente lavavajillas más poderoso. Hay una manera más rápida, más libre y sin interrupción para navegar por Internet. Fibra óptica de Rieder Internet, la nueva generación de red. Consultanos al 219-0219 o en www.rieder.net.py. También en Facebook e Instagram. Rieder Internet, más rápido, más libre y sin interrupción. Estaba pensando, ¿hay algo que combine seguridad, diseño, tecnología y buen precio? Claro que sí, la sub de Geely, con sus modelos GX3, la Ingram GS y la Ingram X7 Sports. Geely representa y distribuye Automotor. Te dicen muchas cosas, pero vos sabés que para cada dolor hay un Quitadol. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello, Príncipe Quitadol. La hierba mate compuesta Arcoiris viene con 3 presentaciones: menta, boldo, cedrón, burrito, té verde, sabor limón, cocuy, cedrón, capí. Hierba mate compuesta, otro golazo de Arcoiris. Escuchan, es la fiesta en la Conmebol Copa América que hace vibrar al continente. Este año la pasión por hacer bien las cosas se refleja en el cuidado de toda la familia del fútbol sudamericano. Jugadores, árbitros, técnicos y asistentes que mantienen todos los protocolos sanitarios para que la pelota no pare. Celebremos desde casa con la misma pasión por hacer bien las cosas. Conmebol Copa América, vibra el continente. La Unión R800, amplitud modulada. Conducir alcanza una nueva dimensión con el New SUV Peugeot 2008. Disfruta de su tecnología iCockpit 3D, un motor turbo y del atrevido diseño de la nueva generación de New Peugeot 2008. Para más información, seguinos en redes sociales como Peugeot Paraguay o comunicate al... bomba en Medio Oriente estalló este fin de semana. La bolsa de valores registra un nuevos casos de coronavirus. La tecnología 5G comenzaría. El petróleo se mantiene en alza. Una fábrica metalúrgica se instala. En un mundo nunca renovamos la mirada para seguir dando valor con inteligencia. Una nueva plataforma con el perfil económico de siempre, adaptada al dinamismo actual y curada con el rigor periodístico que nos representa. Ingresa a www.5dias.com.py y descubrila. 5 días, pasión por los negocios. Las vacunas contra el COVID-19 son seguras. Las vacunas contra el COVID-19 salvan vidas. Por eso, no dudes. Vacunate si ya te corresponde. E insta a los demás a que lo hagan también. Es la única forma que tenemos de ganarle a este coronavirus. Ya lo vimos en otros países. Las vacunas funcionan. Seguí utilizando el tapabocas. Seguí lavándote las manos y respetando la distancia social. Si tenés acceso a las vacunas y si podés, vacunate. La vacuna contra el COVID-19 es vida. No dudes. Vacunate. Es un mensaje del grupo Venus Comunicaciones. Radio La Unión R800 AM. Kami, Beinache Moiru, Aeanga Bei, Chilla Beoñando, Oshembora Ihu, Oiko Bañemi, De que Bupeana, Amosarambi, Epal, Epua, ella fue sacando, Jujamín, Anido Penande, De Kobe, Arishe Quebrantaja, Ella cometa, me checa Mapona, Lucero, mi villa, Tachera, Safe, y Momora, muy vale, Mae, Valle, Eucan de Cheve, a mano, Bobe, y Rosa, Botuban, Humina, Nembe. Pedrito Ruiz Díaz y el requinto viajero.
Ya son las 13:31. ¿Por qué tan temprano hoy en musiquea puede tener Isaac? Es varias páginas hoy en día. ¿Cómo atardecieron después de ese almuerzo? ¿Por qué uno quiere dormir únicamente? Por eso no almorzaba a esta hora. Directo al Chupi. Sí, Isaac. Ahí de vale. Cierto. Un gusto acompañarles. Gracias por elegir siempre la Unión 800 AM como compañía, como un espacio de recuento de información y sobre todo que les mantenemos actualizados con respecto a las noticias que se generan y que las repasamos y ampliamos aquí como cada siesta en la Unión 800 AM. Son las 13:32 en realidad, 13:32. Hoy parece que nos entregaron más temprano los compañeros de deportes, ¿o no? Vos nomás hiciste, sí, sí, muy bien. Está agradable el clima. 25 grados marca el termómetro de la Dirección de Meteorología, pero se siente, no es tampoco para andar así orondamente sin abrigo. Y está previsto que un poco más tarde descienda a 19, a 21 primero, después a 19. En la noche va a descender a 14 grados y en la madrugada en 11. Amanecemos este sábado con una temperatura mínima de 11 grados y una máxima de 23 grados centígrados. Para el domingo, la mínima anunciada es de 12 grados, una máxima de 27 ya, gente. Y a partir de el domingo, lunes, por ejemplo, mínima 15, máxima 29. Martes, mínima 16, máxima 29. Acá nuestra compañera de servicio, Fátima Imburayhei. Es para sentarse bajo el sol con mandarina. Luego sucurune maína. ¿Sí? Ese es muy típico nuestro, luego sentarse debajo del sol a tomar mandarinas. A estas horas en Ciudad del Este tienen 21 grados, lo mismo que para Caguazú, por ejemplo. Durante todos estos días y hasta la próxima semana, jornadas soleadas. Así que ya tienen de primera mano la información meteorológica de cómo se comporta el clima hacia el fin de semana. Seguro ya tienen planes, ya hicieron planes. Recuerden, todo tipo de actividades pueden realizar. Solo que cada actividad que ustedes elijan realizar tiene un protocolo. ¿Bien? Pueden viajar, pueden ir a cenar, pueden ir a reuniones familiares, sociales, todo. El asunto es que se respete todas esas medidas de distanciamiento. O por lo menos que las ventanas estén abiertas. Es cierto, claro que en el último decreto todavía está vigente, solo que no prestamos atención y no ponemos énfasis, pero no está permitido hacer grandes reuniones en la casa misma. Inclusive hay una cantidad determinada y que eso ya incluye a los que viven en esa casa. Porque obviamente esas actividades no están reguladas por un protocolo. Pero ustedes pueden asumir responsabilidad personal sobre los protocolos y cuidarse. Creo que de eso se trata. Todos sabemos en dónde está el límite. Todos conocemos cuáles son las formas de riesgo ante el contagio. Bueno, ayer y hoy ustedes saben que la vacunación se realiza también para personas que van a recibir la segunda dosis. Y a partir de mañana, y les quiero leer algunos comentarios que me envió la gente a @JavierPanza. A partir de mañana se vacunan las personas con enfermedades de base. Y hay un cronograma por terminación de número de cédula. Te puede tocar o mañana o te puede tocar efectivamente el domingo. Lo importante es que te hayas registrado en la plataforma vacunate.gbcorta.py y que ya cuentes con un certificado médico. Nos decía el doctor Hernán Martínez que en el caso, por ejemplo, de las personas con obesidad, ahí es visible, es obvio que efectivamente es una persona con obesidad, que es diferente cuando se trata de otras enfermedades de base. Esta mañana hablábamos, por ejemplo, con el doctor
Carlos Pallarola, con el doctor Elvio Bueno, neumólogo y endocrinólogo. Y el endocrinólogo comenzó a describir las complicaciones que uno puede tener y que son una alta predisposición a un caso grave de COVID-19. Los problemas endocrinológicos sí son una predisposición para un cuadro grave o severo de COVID-19. Así que no duden, ahora que justo esta franja poblacional tiene posibilidad de acceder a las vacunas, derecho a acceder a las vacunas, aprovechen. Hay muchas otras poblaciones, otras franjas poblacionales que estamos suplicando porque en algún momento, no es luego que se libere para esa edad, sino que en realidad lleguen las vacunas para que nos puedan alcanzar también. Y sobre todo cuando estamos hablando de una franja poblacional económica y laboralmente activa. Esa gente que todavía trabaja, que genera, que tiene que salir todos los días de la casa y sobre todo que se tenga que exponer diariamente. Esa es la gente que también más que nunca está exigiendo vacunas. Pero nos encontramos con un elemento que vale la pena actualizar. Voy a mirar un poco en vacunate.govcorta.py un ratito. Voy a hacer la actualización porque varía constantemente. En la plataforma web aparecen 1.953.320. Esta mañana cuando estábamos haciendo el análisis era 1.948.000, 49.000. Es decir, en unas horas ascendió, tenemos como 4.000, casi 4.000 nuevos inscriptos en la plataforma. A ver, ¿qué es lo que les quiero graficar? Y acá, este es un problema del que se tienen que ocupar porque es un problema de accesibilidad al registro. Las franjas entre 18 y 49 años suman poco más de 3.500.000 personas. Pero acá tenemos apenas 1.500.000 personas de entre esas edades que se registraron. Hay 2 millones de personas aproximadamente que no se inscribieron y conste que ya pasaron 2 semanas. Si no es un poco más, 2 o más semanas, Ale, corregime. 2. O ahora cerramos la tercera semana. En 3 semanas, 1.500.000 personas nomás, de las 3.500.000 que existen según los datos del Instituto Nacional de Estadísticas. ¿Qué está pasando con ese 2 millones de personas que nos están inscribiendo? No quieren vacunarse, no creen en las vacunas, no tienen cómo registrarse porque no tienen conectividad a internet. ¿Qué está pasando? En forma paralela, se debería incentivar que de igual modo, aunque no estés registrado, tengas, o si podés, te acercás a un vacunatorio y ahí te proceden a la inscripción. Pero eso se tiene que incentivar y tienen que hacerlo desde el Ministerio de Salud únicamente. Pero a mí me preocupa que haya 2 millones de personas que tienen que inscribirse, pero no lo hicieron hasta ahora. En 3 semanas, apenas 1.500.000 paraguayas se inscribieron. Va el Icuágina, va el UPM. Si ustedes no tienen forma, acceso, o si conocen a personas que no tienen acceso a internet, ayuden. Pero se debería trabajar en unas cuestiones más específicas de cómo lograr que esas 2 millones de personas se inscriban, porque eso ayuda a la proyección y es la habilitación para cuando lleguen las vacunas puedan aplicarte las dosis. ¿Cómo te va, Carlos Báez? Hola, Javier, ¿cómo estás? Buenas tardes a todos. No, estoy diciendo acá que, Carlos, si miramos los datos de estadísticas y el Instituto Nacional de Estadísticas, 3.500.000 paraguayos son los que tienen entre 18 y 49 años.
3.500.000, si no es un poco más. Y Carlos, apenas 1,5 millones de ese número se inscribieron en la plataforma en 3 semanas. Sí. Preocupante es. ¿Y qué es lo que no funciona? Y Carlos, y para hacer nomás un comparativo, el mismo Instituto Nacional de Estadísticas dice que el 30% de la población paraguaya nomás tiene una conexión de internet frecuente y estable. Por eso desde el Ministerio de Educación asumen ya no la frase de clases virtuales, sino educación a distancia, porque la virtualidad es un problema por la conectividad a internet. A lo mejor acá en Asunción, área central, y en otras ciudades cabeceras sí tienen buena conexión, pero no todos vivimos en Central y en Alto Paraná. Aunque si miramos un poco las cifras, Central tiene 1.600.000 habitantes y la cantidad de inscriptos son 1.953.320 hasta ahora. Sí. Por ejemplo, yo dije esta mañana, me da la impresión que es un poco hasta una suerte de frescura también para el Ministerio de Salud, porque trabajan solamente sobre la cifra de inscriptos, Carlos, pero no trabajan sobre la cifra global con respecto a la cantidad de habitantes. Y 1.953.000 habitantes es apenas, ¿cuánto por ciento de la población? 7.300.000 somos. El 10% es 730.000. El 20% sería casi 1.460.000. 30% de la población nomás está acá en este registro. Y para que tengamos control sobre el COVID-19 necesitamos vacunar al 70%. Estamos lejos ¿Y qué pasa, Carlos? Lejos. No hay una evaluación, un análisis. La conferencia de prensa de ayer a mí me pareció interesante, pero Carlos, son cuestiones repetitivas. Pero no hacen un desglose sobre realidades. No nos dan datos que demuestren que ellos están trabajando en análisis. O a lo mejor trabajan y no nos cuentan. A lo mejor, pero si la gente no se registra, también tiene que ser motivo de análisis. Pero claro, hay una falla, Carlos, en la campaña. Por más que vos digas, bueno, pero cada uno es responsable de su decisión, perfecto. Pero tenés que agenciarte para convencer a la gente de que ese es el camino. Ese es el camino. Y ese es el trabajo que nos está haciendo Javier. No. Y vos tenés que, encima, Carlos, de ese 1.953.000, 113.000 son trabajadores de la salud. Sí. Bien. Sí. Hacé la resta. Tenés 1.800.000 otra vez. No estamos bien, Carlos. No estamos para nada bien. Y hay que hacer análisis, hay que recurrir. Epidemiología tiene que tener los datos. ¿Te acuerdas aquella encuesta que decía que 79% respondió que no se puede ir hasta los vacunatorios? Sí, recuerdo. Nunca más nos hablaron de cómo hicieron para revertir ese porcentaje. ¿Y si se revirtió? Y Carlos, estamos potenciando otra vez vacunatorios que no están al alcance de todos. Cuando el ministro Joaquín Roa decía, no, la gente se tiene que organizar o alquilar colectivo o algo para ir hasta el vacunatorio que se va a construir en el Aratiri. Carlos, eso es utópico, eso no va a ocurrir. Eso no va a ocurrir. ¿Quiénes son? Carlos, se hace polla además para pagar los costos de internación que la gente va a pagar para un transporte. Aunque depende de sectores y sectores, Carlos, porque permitime graficarte esto. El vicepresidente Hugo Velázquez, Horacio Cartes están en San Pedro Comandillú con todos los candidatos del departamento de intendente. Sí. Carlos, eso es una bofetada. Después que se haya entregado un informe presidencial de cuyo gabinete es parte Hugo Velázquez, donde Mario Abdo sí habló de todos los sectores, todo lo que hicieron, pero sobre todo lo que habló hay datos incorrectos
y no graficados. Y él se toma la libertad de ir a organizar reuniones políticas, Carlos. La ley de emergencia nacional, por una falla entre ellos, presentaron una hora antes en Cámara de Diputados para que se amplíe hasta diciembre. Y ELGO es el nexo entre el Ejecutivo y el Legislativo, Carlos. Lo que Joana Ortega decía en estos días, le estamos pagando el salario a Sebastián García para que legisle a tiempo completo, pero él está haciendo campaña electoral. Horacio Cartes no es el gobierno. No es el Hugo gobierno. Velázquez Hugo sí Velázquez, es el gobierno. Sí. Hugo Velázquez es el gobierno. Él y esos intendentes, Carlos, un viernes es gobierno. El gobernador es gobierno. No importa el intendente de qué sector sea, ni el gobernador. Sea es gobierno o liberal. Es gobierno. O independiente frente a su opositor, es gobierno, Carlos. Y en un escenario como este teníamos que estar centrados en las acciones. Los intendentes deberían estar trabajando en campañas locales para incentivar a la inscripción. ¿Escuchaste vos que alguna municipalidad a nivel país haya puesto un lugar en donde la gente vaya, se acerque y se registre? Vení, nosotros te vamos yo a ayudar. No sé, yo no conozco. Yo no escuché. Puede que exista, pero yo no conozco. Bueno, entonces que si saben que algún intendente esté haciendo eso, nos avisan, le vamos a entrevistar inclusive y para contar su experiencia. Pero Najendui, Carlos, decime si Nenecho en Asunción hizo algo en tema COVID. ¿Qué hizo él? Y Nenecho y ¿quién más? El gobernador Hugo Javier. ¿Y los intendentes? 2, 3 ahí. Alcides Rivero y Estigarribia. Exacto. Y Carlos, y el resto. Que sepamos también, Javier, bueno, no sé si no se sabe. Y entonces ellos también tienen fallas en su sistema de comunicación que no hacen llegar la información de lo que hacen a donde corresponde. Asunción y Central son las zonas más peligrosas del país. Hoy estaba leyendo, después de esta reunión entre el ministro de Salud y parlamentarios, Javier, sí. Falta dinero para pagar vacunas. ¿Y para comprar nuevas dosis, dice el título. Borba confirmó que se requieren más recursos para pagar vacunas ya acordadas y a la vez para comprar más dosis. A esto se suma la necesidad de reforzar el fondo de la ley de COVID gasto cero. Me falta, yo quiero cerrar con otras 2 plataformas de vacunas en estos días y me va a faltar. Y si voy a considerar todas las vacunas que fuimos comprando y que vamos a ir recibiendo, también me va a faltar, dice. Si bien todo dependerá de las entregas, la proyección de Borba es que de recibir el 100% de lo que ya está cerrado por contrato, precisaría entre 35 a 40 millones de dólares, sin contar lo que necesitará para las 2 nuevas compras. No obstante, comentó que cuenta con el compromiso del ministro de Hacienda, Óscar Llamosas, para obtener esos recursos a como dé lugar, sea mediante reprogramaciones presupuestarias o por la vía que se pueda. En cuanto a la ley de COVID gasto cero, el ministro estimó que hay un saldo de 20.000 millones de guaraníes, pero que el monto es muy dinámico, que va bajando a medida que ingresan las carpetas con los pedidos de cobertura. El dinero para esta normativa alcanzaría como máximo hasta agosto. Las aclaraciones las dio tras la reunión en la Cámara de Diputados, en donde también participó el ministro de Hacienda, Óscar Llamosas. En la ocasión se expusieron todas las necesidades financieras de salud pública para lo que resta del año, entre ellas no solamente la compra de vacunas y las leyes para solventar el COVID, sino también otras cuestiones como convenios con sanatorios privados, mantenimiento de la provisión de oxígeno, entre otros. De por y plata, Carlos. Falta dinero para pagar vacunas y para comprar nuevas dosis. Lo que pasa es que... ¿sabes qué, pero ¿hasta Carlos? qué punto se va a seguir pagando y no recibir? Mira, ese tema de la India, Carlos, no, es para minimizar que la India tiene en cuarentena nomás su vacuna. El embajador que está en Buenos Aires, Carlos, no se hace encontrar a las autoridades paraguayas. El que trajo la donación de 200.000 dosis, que una vez vino acá y dijo, bueno, pero
Eso se compró después, ¿verdad? Y eso Sí. que se compró lo que no vino nunca. 2 millones de dosis se compró de la India, Carlos. Recuerdo que alguien dijo, no va a pasar nada, este tema no va a afectar a las vacunas compradas por Paraguay. Y vos sabés que esas vacunas, la logística se tiene que encargar Madison Company. Así era, Germán. Sí. Que está en Singapur. Que es la distribuidora. Que se publicó que supuestamente era intermediaria. No, esa es la autorizada para distribuir las vacunas. Pero autorizada por la fabricante. Por la fabricante. Es más, en el documento que firmaron con Paraguay, el propio laboratorio de la India, Carlos, ya decía, con tienen que hablar para que les lleve la vacuna. Esta es la única firma autorizada por nosotros. Anichenego ya llegó de Yeuma, bebé. Son 2 millones de dosis. Pero claro que preocupante. Ayer hablábamos de la cantidad que se pagó supuestamente o que se compró en realidad y de lo que llegó. 10.270 y algo mil de dosis. En total. De dosis nosotros tendríamos que recibir, que es para 5 millones de habitantes, el 70%. Y eso sirve. Claro, pero ¿cuánto, Carlos, de esos 10 millones? 800, casi 87.000 nomás se recibió hasta hoy. Si no hubiéramos recibido la donación de poco más de 400.000 dosis, Carlos, no hubiéramos tenido 1.300.000 vacunas. Cierto. Llegó Sputnik, que se van a utilizar mañana y pasado para gente con enfermedad de base, y llega mañana 150.000 dosis de Moderna. Ahí tenés, la Sputnik es exclusivamente primer componente, así sí, que señor. 200.000 tienen que vacunar ahora, Carlos. Claro, no es que se puede dejar para la segunda dosis, no, esto es vial 1, como dicen los que saben. Vial 1. Y ese Moderna, parte de ese van a utilizar para reponer a las embarazadas. Aquel lote de 99.000 que llegó, porque una parte se usó y otra parte se guardó para la segunda dosis, pero van a utilizar de este componente para devolverle a ese primer lote. La semana que viene es fundamental por el tema de la Pfizer, la donación de los Estados Unidos. Expectativa, Pepe Metella. Pero, ¿y por qué yo te decía, les da un poco de frescura, un poco al Ministerio de Salud? ¿Sabes qué, Carlos? Que haya 1.953.000 inscriptos nomás. Claro. Si había 3 millones iba a ser una presión tremenda. Imagínate que haya habido 3 millones de personas ya inscritas, o 4. Ayer solamente se vacunaron segunda dosis, creo que 18.000 personas más o menos. Hoy también solamente segunda dosis. Sí. Mañana y pasado solamente gente con enfermedad de base, y se anotaron creo que 200.000 nomás. Vos sabés que le estoy preguntando al director de Instituto de Estadística cuántos habitantes lo que somos. 7.300.000, ¿verdad? Y así bueno, eso no sabemos qué censo es el que sirve. En encuesta de hogares es muy actualizado, pero voy a mirar. Porque ahí hay una franja, Carlos, de entre un día a 17 años. Ellos no cuentan dentro de la franja. ¿Por qué? Porque no están autorizados para inscribirse y tampoco hay vacunas para esa franja poblacional. Acá está el Instituto Nacional de Estadística. Al abrir la web ya está el número de habitantes. Espérate, voy a actualizar cuántos habitantes somos. Che, Mario, ¿Abdo no habló de pobreza ayer en su informe, Carlos? Pobreza, desempleo, desocupación. No. Y porque eso tiene que ver con la gestión de un gobierno, de garantizar la protección de los puestos de trabajo en un escenario de pandemia. O estas tantas ayudas condicionadas de las que habló, que se aumentó, que esto y lo otro. Y utilizando esos números
hacer el comparativo, la referencia con respecto a la disminución de los o aumento de índices de pobreza. Eso no hubo en un informe de gestión ayer. Porque esas pues son cosas que no se ven, Carlos. Los pabellones de contingencia se ven. La reducción de la pobreza son números, no son visibles. Javier, no, hay una fotografía de San Pedro, no está Cartes. O la foto no se está. fue al final. O la foto no está. Veo que está Hugo Velázquez de Eclesi y creo que Vicente Rodríguez. ¿En dónde está esa foto? En abc.com. Dice vicepresidente sigue haciendo partidismo desde su cargo en busca de la unidad de la ANR. Viste, te dije. Eso titula ABC Color ahora. Ya antes que publiquen nosotros estábamos diciendo acá en la Unión esto. Pero en esa foto, por lo menos, en esa foto no está. Entonces les dejó en bola Cartes. No, acá, y no va a estar tampoco Carlos, porque, o si no, hubiera aparecido. Ese pico es Ña Perla la que está sentada ahí. No sé quién. Dos fallecidos más se confirmó en el derrumbe de Miami. Entonces suman 20. Y hay una historia muy particular porque dice que un rescatista encontró a su hija de 4 años. Quiero tomar de vuelta nota entonces. 20, eso es lo que... ¿Viste vos ese video? O sea, ayer ya creo que ya hablamos de eso. Ese video que se viralizó, que rescataron a una persona con vida, es real entonces. Sí. Voy a buscar de vuelta. ¿Te puedo leer un mensaje que me llega a @Javier Panza? Dale. Hola Javier, quería nomás comentarte lo que están haciendo. Mi hermano tiene hipotiroidismo. Hoy el doctor Elvio Bueno me estaba hablando del hipotiroidismo. Había sido que predisposición para un cuadro grave. Totalmente. Está dentro de enfermedades ¿cómo se dice? Endocrinológicas. Sí. Y se va con su certificado del ministerio, eso que imprimió, para que la doctora de cabecera del sanatorio le firme y así poder acceder a la vacuna. Y atendé. Con seguro médico te cobran 100.000. ¿Qué cosa? Por firmarte el documento. Y sin seguro 150.000. Me envía el nombre, asume, Sanatorio Metropolitano, me dice. Y coste que es una patología que tiene desde chico, tratado ahí en el sanatorio, y antes de ingresar a la consulta ya te preguntan si precisas del certificado y ya te cobran antes de entrar. Increíble cómo están lucrando con este tema, dice. Pero eso tiene que ser así, Javier. Y uno también se pone a pensar, porque al final de cuentas, Carlos, es una... Es más o menos como una consulta, ¿o no? Es una consulta. ¿Verdad? No solamente... Sí, es al final de cuentas una consulta.